Suscríbete a la Panterita. Celo con tónica de la costa. Edis Educativa, educación que transforma. ABC Cardinal, 7:30 AM. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, @ABC Cardinal. En Instagram, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Un saludo para todos, comenzamos Cardinal Deportivo. Federico, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ariel? Hola, Dani, ¿qué tal? Bien, Ariel, saludos para todos. Fabio Martín, ¿qué tal? Bien, buen día, Ariel. El gran día, hoy juega Olimpia, va por la remontada frente al conjunto de Fluminense. Entradas agotadas, estado de ánimo por el cielo, producto del Superclásico. Recién he visto que salía de la concentración del doctor Oscar Vicente Escabone. Supongo que no es una visita así de cortesía, una visita así para moralizar desde el discurso del plantel. Supongo que hay algo de por medio, que el doctor sacó su billetera y va a motivar, también motorizar ese ánimo del plantel de Olimpia con algún verde, algún dólar. Entonces, Ariel, ¿qué mejor forma de levantar la moral que con el verde? Con el dólar, claro, está bien. Está bien. Acá en preproducción estábamos hablando de lo que... No estamos haciendo el análisis de video, estamos haciendo el análisis de nuestros presupuestos y cómo nuestro verde, el de San Roque, ya aguanta cada vez menos. Apenas, se va acortando. No, por eso, o sea, independientemente de la realidad de cada uno, siempre viene bien. Y ¿sabes hoy cargué combustible, Dani? Bueno, ya... Por 200.000 cargué. ¿Sabes cuánto cargué? 25 litros. El 93 yo cargo. 25 litros. Y le dije al amigo, hace 2 meses yo cuánto podría haber cargado, por 200.000 le dije. Y me dijo, 40 litros. No, es que... Vos sabés a mí que... me gustaría, Dani, Ariel, Fabio, que envíen a WhatsApp, ¿verdad? Los hinchas de Olimpia que están viniendo del interior, porque son muchos los que están parados. Con el tema de los cortes. Exactamente, muchos están escuchando la radio. Recién me decía el amigo Edgar que está fuera de Ciudad Este, que pasaba un colectivo con hinchas Fluminense, escoltado por la policía, y que los camioneros querían cerrarle y la policía se impuso con los hinchas de Fluminense. Tenemos fotos que nos envían a través del Twitter y sería muy bueno WhatsApp, que es más activo para este tipo de cosas. De hinchas de Olimpia nos envían, por ejemplo, que están algunos en la rotonda de Pastoreo, otros recién están saliendo de Ciudad del Este. De Villarrica no pueden venir porque la empresa guaireña suspendió todos sus... Claro, bueno. Su servicio. Yo lo que conozco también así, gente, conocidos, que justamente por los incidentes ya del día de ayer tomaron la previsión y dijeron, vamos a salir esta madrugada, vamos a salir a la noche, hablo de ayer, porque tenían previsto, más con el tema de la... A mí me quedó gente de Hernandaria que salió en la noche. Claro, por eso. Esta foto poníamos en Twitter hoy, esto fue en Pastoreo esta mañana. En la rotonda. Sí, en la rotonda Pastoreo. Recién escribía Francisco Ferreira, el futbolista, a Pablo Guerrero, que estaba retenido pasando el peaje de Ipacarí. Vinieron a esa Asunción, claro, pero pasando el peaje estaba... Porque ahora con el tema de la ampliación de la Ruta 2, sea en comparación a lo que antes hacía, hacerse en menor tiempo, porque más allá porque estaban allí en el Pacaraí, en Cacupé también haciendo obras, llegas bien. Entonces yo me imagino, por ejemplo, a nuestra audiencia de la 107.1 almorzar, escuchar y luego venirse acá e ir directamente al Estadio Defensores del Chaco. Y por eso digo, muchos cambiaron y dijeron, vamos a hacer ese sacrificio, vamos a salir bien temprano a la madrugada, porque es otro tema. Y lo que vos comentabas, Federico, el tema de Fluminense, yo no sé si lo de la escolta policial es a sabiendas de esta situación, porque no suelen venir con escolta policial desde ese por la ruta no, pero se puede provocar un incidente gravísimo, porque esa gente se va a bajar, sabemos. Me estaba haciendo acordar en la Soberana que hace poco pasó algo similar en la previa de San Lorenzo Independiente, cuando la barra Independiente bajó con los piqueteros y murió un hincha Independiente. Se agarraron, acá los camioneros intentaron cerrar, pero solamente es en la ruta. Acá nos escribe desde Minga a Guazú. No, impresionante cómo está ahí la doble fila. Trancado en Olearia, acá los hinchas olímpicos, que escriben envían la foto. Y el colectivo guaireña está viniendo. Estaba por Pirayú. El colectivo guaireña sí viene escoltado
La policía juega mañana contra el mañana. conjunto de Nacional por la Copa Sudamericana. Así está el tema en la ruta de nuestro país en este momento. ¿Vos tenés material, Ariel? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Ya vamos a hablar de la victoria, si los compañeros también van acompañando la TV de General Caballero, que hizo una histórica presentación. Bien. Volvió a ganarle a Sol de América por 2-1, clasificó a zona de grupo de Copa Sudamericana. $1.125.000, aseguró el cuadro mallorquino. Buena plata, sumado con lo que recibió por derecho de TV. Por supuesto. ¿Vos sabés lo que le da hasta fin de año el aire que le da? Mejorar un poquito en el tema del promedio. Fase de grupo de la Copa Sudamericana. Y en un partido en donde la contundencia otra vez hizo la diferencia a favor del equipo rojo, porque arrancó ganando. Sol a los 5 minutos ya pisó el área 3 veces. No digo que pateó al arco, pero estuvo ahí rondando la posibilidad de patear. Y en la primera respuesta del equipo de Mallorquín llegó. Perdón, Fabio, el gol de 15. le iba a ayudar si me puede sacar fotos. Ahora me dice que los camioneros ya pararon en el bus de Fluminense. Si pueden enviar una foto o alguna afirmación. Y ahí se puede venir algo feo, Digo, por esa gente, porque esa gente, los que son barra del fútbol brasileño ya han protagonizado aquí. Bueno, yo simplemente un comentario, ¿verdad? No, claro. Pero acordate que sí, yo también decía eso, los hinchas paraguayos están viniendo, no tienen ni una escolta, y están ahí. Pero había pasado el colectivo fluminense y ahora pararon ya los camioneros al colectivo, al primer colectivo, porque son varios que traen hinchas brasileños. A ver. No está bravo el tema. Ahí en el interior, bien interior, está más bravo, ¿no? Sí, ahí están más decididos los camioneros a seguir interrumpiendo y ahora el paso de la la gente. tiripa se más cómodo se sumaban los taxistas. La marea amarilla. En Capetá. Esa es una zona bastante conflictiva. Bueno, me dice acá Oscar Díaz, nuestro director de cámara, podemos pedir que la gente envíe, porque hay un montón, Federico, que están enviando en el WhatsApp de la radio. Claro, yo sé lo que pedíamos al principio. Pero vamos a hacerlo de forma directa para compartir en la TV, entonces puede enviar al 0971-444-200. Reitero, por favor, todas las fotos de los piquetes, de los cortes de ruta, a la gente, los hinchas de la Olimpia que están viniendo para Asunción, o transeúnte que se está yendo para otro lado. 0971-444-200. Puede enviar y vamos a compartir. Ahí está, 0971-444-200. Esta imagen desde la mañana, Federico, se supone que ya en minutos... Esta es Pastoreo, la rotonda de Pastoreo. Hoy esta mañana. Bien. Ahora donde está muy fuerte el tema es a 50 kilómetros de Ciudad del Este, allá por Iguazú. Por allí está el ahí tema. Donde te detuvieron el colectivo ahora de los hinchas fluminenses. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Federico, Ariel, Dani, Chun, un saludo a Fabio, a toda la audiencia, muy buenos días. Si estamos viendo realmente ahí la imagen, y va a ser un caos ya seguramente en todo el día de hoy, y no sé cómo van a llegar estas personas, estos hinchas. Y lo de Guaireña, en el caso de Guaireña, al ser escoltados por la policía, le tienen que dar paso, ¿cómo hace? O ahí puede haber un enfrentamiento también. Vos sabés que hoy escribió una señora que un policía le dijo, ¿para qué sale usted, señora? Le dijo. Le querían, la señora estaba manejando, para ver un poco la actualidad de la policía, ¿verdad? El colectivo Guaireña estaba por Pirayú. Yo comentaba que al colectivo Fluminense ya le hicieron estacionar ya. Ha cortado la ruta y hay improperio ya. Están, por eso, pero ya le hicieron estacionar los muchachos que están decididos, están cortando con la bandera paraguaya y con los camiones en la ruta. Eso está pasando, eso también es de esta mañana, casi al mediodía. El tema es que allí va a colisionar, Federico, porque si se le deja pasar a los de Fluminense también, a los hinchas de la Olimpia que vienen, o a cualquier paraguayo que quiera transitar, porque si no va a haber también una suerte de diferenciación, ¿verdad? Acá me dice que los manifestantes están insultando a los brasileños que están arriba del colectivo. Puede. Y acá pues la idea que tienen ellos, que los que cortan los accesos, es justamente cuanto más llame la atención, mejor es. Sí. Porque ahí más se genera el inconveniente y el gobierno no reacciona. El gobierno no está reaccionando. Yo no sé qué es lo que están esperando, que haya una muerte o que realmente, porque hay gente que necesita transitar. Entendemos, todos pasamos por lo mismo. Estamos con el inconveniente del combustible, de la suba de todo lo que hay.
nuestro dinero ya no sirve para nada. Yo no sé cómo hace sinceramente la gente con el tema del sueldo mínimo. Ese tema del sueldo mínimo es algo ficticio. Estábamos hablando. Yo creo que ya nadie... Escuché lo de que vos cargaste, preguntaste de 2 meses atrás 40 litros 40 y ahora litros, cargaste 25. Casi el 100% menos. Una locura. Sí. Ahora, el tema de la falta de previsión del gobierno es total. Y el gobierno no sale a hablar, no negocia, no sé qué es lo que va a pasar. Sinceramente, puede haber un estallido social acá. Mira lo que son las imágenes acá, totalmente cortadas. ¿Y qué hace vos si vos tenés que trabajar? Y ahí pues está el tema, pues. Hoy estamos hablando, Federico, de la posibilidad de pérdida de 60.000 litros de leche, ¿no? Que tienen que venir en flete, transportar en camiones y que están ahora varados, que no pueden realizarse la producción, la distribución. El amigo Raúl Bóveda salió a las 5 de la mañana de Ciudad del Este y está en Caguazú ahora. Y está amarrado ahí en Ciudad del Este, Caguazú, cuando no, pasaron si 7 a las horas. 5 en una situación normal, Sí. ya está acá hace rato, Sí. te pega un baño y no. Por eso mencionaba a la gente que ya viéndolo de ayer, y sí, es un tema complicado porque está el gran evento deportivo, pero también después por el otro lado cuando se habla de la ausencia del poder de manifestación, entonces se está en una situación bastante complicada, además de cómo está el estado de ánimo social del país, de seguir viendo cómo los privilegiados de siempre, o sea, el famoso, a ellos no les afecta porque viven en una burbuja que no es sanitaria, y bueno, y el resto está en esto del tema del versus entre los que se manifiestan porque están siendo perjudicados contra los que también están siendo perjudicados y que capaz no tienen ese margen de poder parar y están en el día a día. Bueno, podemos habilitar los teléfonos. Creo que hay una llamada de producción de Wilson. Y después me gustaría habilitar la llamada, la gente que está viniendo del interior para ver el partido de esta noche. ¿Cómo va a ser? Y también lo del tema de Guaireña, ¿verdad? El presidente de Guaireña que nos reporte un poco qué es lo que está pasando. ¿Quién está, Wilson? Decime nomás quién está rápido, Wilson. Oscar Gamarra, ¿cómo le va, don Oscar? Omar, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, a ver, ¿dónde están ustedes? Ahora estamos desviando por muchos lados, digamos, así para tratar de evitar los cierres de ruta, ¿verdad? Ahora estamos haciendo a Guaramareno de Italia. Tuvimos que desviar todito para poder buscar una ruta alternativa, ¿verdad? ¿No le dejaron pasar? Pasa que el control ahora es un poquito riguroso, solo dejan pasar 10 minutos y no nos dejan pasar directamente. Entonces, si conseguimos pasarlo en los 10 minutos, pasamos, si no, vuelven a atacar, ¿verdad? No nos dejan pasar, no nos van a prioridad por así llamar. En Villarrica sí, en el primer corte porque somos de ahí, ¿ya? Qué bárbaro. ¿Y cómo van a hacer para llegar? Es la pregunta, don Omar. Y estamos desviando todas las rutas alternativas posibles para evitar todos los controles. Pero sí o sí calculamos que por al menos uno vamos a volver a agarrar, al menos por acceso, ¿verdad? Ahora están en acceso sur, Omar. No, ahora estamos por Amareno de Italia, estamos por llegar a Italia. Pero por lo menos sí que se acercaron bastante ya. Sí. Sí. Después toman ese camino. Sí. ¿Y cuál es la hoja de ruta después? ¿Acceso sur o...? Y acceso. El sur es lo que nos queda. Vamos a salir ahí al lado del Hiperbolón Country Club, ahí pensamos llegar y después ahí y resultado con más seguridad, ¿verdad? Tenemos luego la patrullera, pero vamos a ver si nos reportamos un poquito esto y tratar de llegar. ¿Y a qué hora salieron? Salimos las 9:30. Hace 2 horas. Sí. Bueno, don Omar, muchísimas gracias, muy amable. A la orden. Adiós. Osmar Gamarra, gerente de Guaireña, hablándonos de esta peripecia que están haciendo los de Guaireña para llegar, para cumplir el partido. Ahora,
Que nos llamen, por favor, 4151-730, 4151-731. Ojalá que no haya problemas con la gente de... Ahí está el colectivo, a ver, ahí le he enviado Carrillo la imagen del colectivo fluminense de los hinchas. Es el mismo, sí, el mismo. Ahí están los hinchas. Ahí está. ¿Audio? ¿Ariel? Pero seguimos con la gente ahí, con los que hacen el corte, con la bandera paraguaya. Pero estos son hinchas... Vámonos. Los hinchas fluminenses. Con la bandera paraguaya. Por lo menos en esa foto, el famoso buena onda. O sea, como que... Ondean la bandera. No, claro, el famoso no es contra usted, acá tenemos un drama, entonces ellos se bajan y bien, y fíjate que agarran la bandera paraguaya y están ondeando. O sea, sí. Por lo menos en esta imagen, el famoso buena onda. Sí. Pero siguen varados el corte. Está retenido todavía. Ahora dejaron, me dice quien estaba ahí, Edgar, los vehículos livianos. Están dejando pasar, no así todavía lo más pesado como este bus. El mío Jaime Paiva está saliendo de casa para preguntar si va a llegar. No sé, hermano. No sé. No puedo garantizar eso, digo. Hablaron Julio César Cáceres y Richard Ortiz en conferencia de prensa. Ya lo vamos a tener a Johnny para tener los detalles de Olimpia. Y se agotaron las entradas. Esperamos el llamado de la gente. 4151-730, 4151-731. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están varados? ¿En qué lugar están en estos momentos sin poder transitar en el territorio nacional? Habilitamos entonces las dos vías, los dos teléfonos para la audiencia. Vamos a los materiales de Julio Cáceres y Richard Ortiz, por favor. Después del último partido, los muchachos están bien. Sí, uno siempre va analizando con el cuerpo técnico también todo el esfuerzo que está realizando el plantel, el equipo. Mateo Camargo, ¿está para hacer lateral por la zona izquierda? ¿Es el que se va a quedar con ese puesto o depende de la práctica de él? No, él está para jugar, ya sea el lateral como central, está preparado, está trabajado y entonces seguramente vamos a apostar por él. Y notamos que el partido dura más de 90 minutos, entonces tenemos que trabajarlo, no apurarlo, seguramente vamos a tener nuestra oportunidad y hay que concretarla, ¿verdad? Y no dejar ningún detalle atrás, porque si ellos nos golpean, lógicamente se va a tornar un poco más difícil la cosa. Bueno, la expectativa es muy grande, el deseo es muy grande y en ese deseo está el objetivo de poder entrar en fase de grupo, ¿verdad? Sabemos que nosotros estamos marchando de atrás con 2 goles abajo, pero el fútbol hay que jugarla, nada está definido hasta que termine el compromiso, entonces estamos con muchas ganas, ilusionados, como la gente también nos contagia y esperemos que podamos estar en un gran nivel de vuelta, trabajar como siempre venimos trabajando, que no hay otro camino y buscar siempre superar los obstáculos que se nos presentan. Sabemos lo que juegan ellos y si les deja, así que desde el principio vamos a salir a buscar el partido y bueno, obviamente con toda confianza, también tenemos al profe y vamos a estar concentrados y atender también que no nos metamos con Olimpia siempre así en la Copa Libertadores y bueno, la verdad que motiva, como dije hace rato, ganar un clásico motiva más todavía, así que estamos bien metidos para lo que va a ser el partido de mañana y vamos a salir a buscar el partido, como dije hace rato, atendiendo también ahí atrás que no pasa nada y esperar meter los primeros 10-15 minutos y metemos un gol, creo que todo va a ser posible. Bueno, ahí está lo que expresaban Julio Cáceres y Richard Ortiz. Hace minutos dejaron pasar, allí está Bruno el televidente. Si puedes sacar, vamos a leer un poco lo que dicen, por favor. Dice, hace minutos dejaron pasar en cuanto le haría un colectivo con hinchas de Fluminense. El aporte de un televidente desde la ruta. Bueno, y acá van a decir los muchachos, los paraguayos, ¿por qué le dejan pasar a los hinchas de Fluminense y nosotros? ¿Por qué hacen esa diferencia? Se va a plantear también eso. Pero pasaron, porque nosotros viajando detrás, dice el... Está bien. El mismo que estábamos hablando recién. Sí. Claro, el que estaba retenido. Que tenía Federico con respecto a los vehículos livianos que estaban dejando pasar ya de a poco.
Entonces ahí podrían pasar los hinchas que van en sus vehículos particulares, están viniendo a Asunción. Lo que pasa es que es el corte a la salida de Alto Paraná. Sí. Después tenés Caguazú, tenés Oviedo y tenés más cerca hacia aquí, ¿verdad? Aquí el amigo Freddy Ceballos me dice que Villarrica abierto. Villarrica estaba cerrado esta mañana, porque abren, cierran, van manejando así. Parece que hay una logística bastante importante de saber en qué momento abrir tal lugar, cerrar tal lugar. Solo Samuel Gómez es el que nos envía el televidente oyente desde la ruta. Bueno, ¿y qué piensan del partido de hoy? El día en el que Olimpia tendrá que sacar su famosa estirpe copera. Parece que esa muestra contra Cerro, esa base tiene que ser la actitud para poder imponerse dentro del campo de juego y por supuesto que tendrá que pensar en el arco de enfrente. Hay un tramo en el que lo atropelló Atlético Nacional. Esa característica también debería plasmar, me parece, en gran parte del partido en el día de hoy. Si se hace protagonista desde el principio puede lastimar. Lo primero que tiene a su favor Olimpia es que los brasileños van a encontrar una atmósfera que no les gusta. Yo ya les decía los días anteriores, a ellos no les gusta jugar con estadios que sin duda me van a decir, bueno, los brasileños saben jugar en este tipo de canchas, pero no les gusta el ambiente, el equipo, porque Olimpia tiene sus armas para poder dañar, para lastimar. Creo mucho en el juego aéreo que se le puede hacer daño a este equipo brasileño que mostró fragilidades y sobre todo entender el juego, ser inteligentes, porque Fluminense no va a salir a atacar a lo loco. Abel Oraga no es un técnico que apuesta al ataque, baje donde baje su equipo a jugar. Es un técnico que va a intentar pedirle a los jugadores que bajen el ritmo del partido, que sea un equipo más tranquilo a la hora de mover la pelota para que entre en una actitud de desesperación el rival. Y Olimpia debe aprovechar sus virtudes, Ale Silva. A mí me hubiera gustado sinceramente que juegue Paiva, que juegue con un hombre de área y no el Pollo. Entiendo que Julio Cáceres sigue dando confianza al Pollo Recalde, pero es un partido para jugar con un 9 de área, para incomodar, para estar ahí, para tener presencia en el área, pero me imagino que va a ser una de las primeras variantes que va a introducir el técnico en el desarrollo del partido. Yo creo que sabiendo que la diferencia era mayor, pero porque volvió a insistir Julio con el tema de lo que nos había dicho 2 días antes, de no hay que pensar en el segundo gol. Una cosa es el contagio que habrá de parte del estadio, que va a empujar a lo loco y está bien sumarse a esa oleada, pero sin descuidarse. ¿A qué voy? Lo que vos citabas, Fabio, que ayer pisó 3 veces Sol el área de General Caballero, pero ¿quién hace el primer gol? O sea, debe aprender de esos detalles, de partidos externos, de partidos propios. Acá marcábamos que en los primeros 20 minutos estaban en otra y la gente les despertó contra Vallejo en el partido de vuelta, que los últimos 20 minutos contra Nacional de Medellín fueron de terror. Entonces hay lecciones aprendidas y yo creo que en eso es importante lo que van a hacer los experimentados, porque si por ahí a los jóvenes les gana el entusiasmo, les gana el fervor, la euforia, tener a tipos como Antolín, Richard, que puedan marcar un poco el ritmo, la pauta, porque no es la típica porque no estás perdiendo por 3 goles, no es esta de esos cálculos imaginarios, arbitrarios o subjetivos que nosotros mismos hacemos, decir, tiene que hacer el primer gol antes de los 15, no existe eso. Si me pregunta, bueno, tiene que hacer el primer gol en el primer tiempo, tiene que hacer el primer gol del partido en el primer tiempo, hasta ahí puede ser. Y volvemos a la temática vieja de la Copa. Claro. Cuando vos traías 2 goles en contra. Claro, pero no es esa de si está a 3 o a 4, decir, no, en los primeros 15 porque después se te enfría. Entonces, saber que el gol vale en el minuto 3 que en el minuto 32. O sea, que Olimpia primero se concientice en controlar y dominar el partido. O sea, no es vamos a jugar de golpe a golpe porque yo necesito llegar al área de Fluminense, porque suena muy lejos y vos decís, tienen que ganar por 3 para... No, una cosa es cuando vos estás con una desventaja de 2 goles, otra cosa es cuando estás a 1 de los penales. Entonces debe ser inteligente para saber en qué momento arriesgar. Por eso me parece que Julio César Cáceres mantiene esto, y también creo que es un mensaje a la gente, o sea, que la gente no caiga en eso de
Si por allá en el minuto 5 el partido está complicado y hay que jugar hacia atrás, que se aliente. Yo creo que también eso es lo que pide el técnico para lo que va a ser el partido esta noche. Yo no lo veo así al público. Sí, se adopta algo parecido a lo de César Vallejo, que renunció a la tenencia de pelota, sí. Pero después me imagino que el público sabe que hay que tocarla para atrás de vez en cuando para rearmarse, para no dejarse sorprender. Olimpia, insistimos, y hasta el cansancio, porque cada vez lo ratifica. Es un equipo que tiene gol y tiene casi un promedio de 2 goles por partido. En la Copa Libertadores, sí, jugando como local, la diferencia de 2 contra César Vallejo, 2 goles de diferencia contra Nacional de Medellín. Sí. En un partido que iba al 1-1 y de repente terminó ganando 3-1. 6 situaciones claras en Brasil, 2-0 en cancha de Cerro, terreno enemigo. O sea, un equipo que tiene gol y por eso me parece que no se va a apurar mucho a buscarlo. Sabe que encontró cierta fórmula como para avanzar con volantes, acompañando a Derlis y a Pollo. Y yo también, yo el sábado decía que me parecía que era partido para Paiva, porque justamente en un partido donde necesitas gol, Paiva tiene una estadística, creo que 5 situaciones tuvo la otra vez, estábamos viendo, y marcó 4 goles. Sí. No necesita tener muchas situaciones para marcar gol, pero seguramente Recalde verá al técnico que le puede dar ese pase de calidad para Derli, para Ale Silva, para Cardoso, para Abrilo Costado, que no le puede dar Paiva, un jugador de otra característica, que tampoco le da Derlis, si lo tira más atrás. Y aparte de él está rindiendo muy bien ahí adelante, para entender un poquito por qué Recalde por Paiva. El resto por verse. Ayer confirmó Braga que Luis Enrique va del arranque y que son los mismos 11 que arrancaron justamente contra Olimpia, o sea que ya tienen cierto conocimiento mutuo, me parece, de lo que ha sido la semana pasada, donde la rareza fue que los dos ganaron en el área ajena. Puedo decir, la pucha, este anda mejor, pero Fluminense ganó en el área de Olimpia, que suele tener problemas, y Olimpia ganó mucho en el área de Fluminense. Claro. Esta jugada que estamos viendo a través de BCT de Derry, donde desparrama a 3 jugadores Fluminense, invita al ataque. Porque demuestra que es muy vulnerable Fluminense en su sistema defensivo. Eso fue un pelotazo, Ariel, ¿eh? Es un pelotazo y 3 contra 1. No, por eso. Generó una situación clara de gol que la sacó de forma increíble Fabio, porque estaba el gol de Derry allí. Y con respecto a lo que decía Federico, de que si bien dañó Fluminense en el juego aéreo, Olimpia dañó, e imagínense ustedes que Olimpia, me imagino, va a tener ocasiones para tener tiros libres por los costados, tener tiros de esquina, o sea, en la pelota parada Olimpia va a tener más capacidad y más oportunidades de tratar de doblegar esa defensa de Fluminense. Y yo repito, para mí en el juego aéreo Olimpia tiene con qué hacerle daño a un equipo que no marca bien, que se siente incómodo en ese tipo de situaciones y que cuando lo atacan también es un equipo que demuestra sus flaquezas. Yo creo que a ver, por lo que vimos en el primer partido, a ver, Olimpia tuvo 12 tiros de esquina. Fluminense tuvo la mitad, pero hizo el gol. O sea, los dos generaron lo suyo. Más allá del gol de Cano, a mí me dio la sensación que Olimpia dañó más en ese rubro a Fluminense que viceversa. Entonces uno dice, genera faltas. Y muchas veces las faltas las puede generar con mayor facilidad cuando agarras en transición, no tanto en ese juego asociado de bloque, porque, bueno, Ariel recordaba esa jugada, pero esa es una jugada donde Fluminense se fue a lo loco, porque Derli había hecho el gol, y es un saque de Gastón Olveira para Derli, entonces... Cardoso encontró, Dani, muchas faltas en Medellín. Sí, pero encarando, como decís, por eso, no jugando en bloque, sino apotando lo individual, al mano a mano. Yo hasta hubiese agregado ese elemento para lo de Paiva, a lo que ustedes ya dijeron, pero entonces ahí va a ser importante lo de Ale Silva y lo de Fernandito Cardoso, además de Derli, o sea, el famoso tipos que estiran a la falta. Y yo creo que también dónde movilizarse, porque vos estás enfocado en la pelota y querés ir hacia el arco, pero a veces también buscar la zona del centro, porque Fluminense demostró que es inseguro, inestable en el tema de las pelotas aéreas, las segundas pelotas. La última jugada de la ida le queda a Camacho, o sea, es una segunda pelota, o sea, tampoco es que tuvieron un rechazo fuerte, fácil los brasileños, entonces también jugar a generar faltas, porque se ha demostrado que es un rubro donde el equipo brasileño no demostró demasiada seguridad. ¿Dónde se va a colocar Recalde es la pregunta? Porque en los últimos partidos casi era un quinto volante más. Supongo que Julio Cáceres tomó esa elección cuando fue claramente superado unos 25 minutos por Atlético Nacional y
y como que está poblando mejor la mitad de la cancha, pero ahora el desafío es distinto y la obligación es distinta. Supongo que va a ir más de 9, más de punta. ¿Verdad? El juego más atrás de Derli, por eso Derli está rindiendo muy bien como el punta a punta. Eso había utilizado la Andaida contra el Libertad, ¿verdad? El famoso partido que le gana 3-0. Sí, sí. Que aparece Recalde detrás. O sea, invirtió los roles, le fue bien. Después vino Álvaro, el técnico que cambió de vuelta. Pero le está yendo bien así. Derli está en su mejor versión después de bastante tiempo, jugando como punta a punta. Y yo creo que Recalde, lo de Ariel, no es Roque, pero baja bien la pelota. Viste, Olimpia apuesta mucho a pelota. Baja la primera pelota. El mejor momento de Pollo, que fue en esa era Gorosito, fue inclusive jugando por delante de Roque. Ahí 9 fue. 9. Fue en el área, cualquier gol de cualquier lugar. Roque era el que bajaba. Rebote, gol. Roque era el que bajaba. Y el gol en aquel clásico, el 1-1, que después lo termina eliminando Olimpia Cerro, con el último penal de Tito Torres. Así llega el primer gol. Una pelota de área, hablando del famoso que se hizo baja Diego Torres, creo, el que jugaba como cuarto volante para Pollo, que en esa época jugaba como 9. Y yo creo que lo de Pollo también es un poco, porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que ve Julio César Cáceres en Pollo? Pollo es el tema del aguante, porque Paiva y Derli son picadores, pivotear, porque vos decís, vos necesitas conservar la pelota para que los compañeros vayan llegando. En un partido de local contra un equipo que no va a estar tan expuesto atrás como estuvo en Río de Janeiro, vos necesitas aguantar la pelota. Y eso me traslada también para decir en la batalla del mediocampo, porque acá, si vos no tenés la pelota, si vos no tenés la posesión, te va a marcar el ritmo del equipo que sí la tiene, y ahí te puedes inflar. Entonces, en ese sentido va a ser importante lo de Recalde también. Vos, Ariel, la vez pasada, después del partido contra Medellín, dijiste, él casi jugó como un quinto volante. A mí no me sorprendería que, o sea, para que no se confunda, espera, vos querés que uno de tus delanteros juegue. No, yo necesito tener la pelota. Porque vos decís, no, pero limpia un equipo que al vacío, y sí, pero eso es cuando el rival se adelanta. Hoy Fluminense no tiene por qué adelantarse. Entonces vos tenés que ser el dueño del partido. Por eso decía, si este fuese un contexto donde el equipo rival te va a venir encima, vos si jugás largo, al vacío, hacia los costados, que los picadores te van a generar faltas. Pero uno cree que los laterales no van a ser carrileros, que van a ser más marcadores de punta, que Felipe Melo va a estar muy cerca de los dos zagueros, y ahí ya tenés 5 jugadores. Entonces, en medio de eso, tratar de adelantar un poco las líneas, que Otálvaro juegue un poco más adelantado, ya que va a estar Mateo Gamarra por el otro lado. Y allí es donde hablábamos del parado, que tranquilamente puede ser una línea de 3 con Mateo o Zárate junto a Saúl y Antolín, y vas ganando hombres en el mediocampo para tener la pelota y con la pelota empezar a dictar, empezar a manejar el trámite del partido. El tema del Pollo es en el tema del manejo de pelota. Él tiene que retroceder metros porque si no participa el juego se borra. Él tiene que estar constantemente pidiendo balones, no digo que lo asistan, pero sí que sea un hombre cerebral para el equipo también, para distribuir el juego, que es lo que necesita y que no tuvo Olimpia con él justamente ante Fluminense en la ida. Pero además, Fabio, si yo soy uno de los dos zagueros de Fluminense, yo preferiría que sea Pollo el que venga a atorarme y no Derlis. Porque ahí lo vas a consumir. Porque además tenés una fracción más de segundo para tu movimiento, para buscar. O sea, más allá de que fue un horror de Fabio, el golero de Fluminense, era Derlis el que estaba allí. ¿Se entiende? O sea, Derlis el más adelantado, porque además de lo que ya estábamos marcando de los rasgos de los dos delanteros, es que Derlis es un tipo mejor para presionar la salida de los dos zagueros, y por eso uno cree que ya no van a estar tan abiertos los dos zagueros más Felipe Melo, sino que van a estar bien compactos, y allí lo de Derlis y detrás Recalde. Ayer decía el colega, ¿verdad?, que Felipe Melo esta vez bien atrás, y Derlis el que tiene la situación que recordaba Ariel, la de pelotazo del Beira, y Derlis el que hace la triangulación con Otálvaro para que el centro tan bueno en el segundo tiempo. O sea, Derlis superó ya sea en lo individual como en el juego asociado mucho a esa última línea. Por eso mañana, y yo creo que le van a cometer mucha falta, conociendo a todos los zagueros. El segundo, está mi jugador bastante técnico, Nino. ¿Cómo se llama el segundo? Braz, ese es bastante rústico, ¿no? Por allí puede entrar, y por allí Derlis
se tiró en el segundo tiempo en una gran cantidad de ocasiones. Atención Campo 9, ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la ruta 2 Mariscal Estigarribia, kilómetro 212, Campo 9. Por apertura todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Llegó mitad de semana, hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Abonando con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas, tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Juanma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, excelente. Tenemos 2 informaciones de último momento que guardan relación con Cerro Porteño. A ver, Juanma. Cerro Porteño comunicó oficialmente a la América de Cali que va a hacer uso de la opción de compra, adelantándose al contrato que figuraba que en junio recién Cerro podía hacer uso de la opción. Entonces adelanta con esto las intenciones que tiene Cerro Porteño y ya se va a negociar nada más la forma, cómo se va a realizar el pago, pero Cerro Porteño ya informó oficialmente al América de Cali, club dueño del pase actualmente Rafael Carrascal, que va a hacer uso de la opción de compra para comprar el 100% de la ficha del colombiano Carrascal. Por otra parte, en cuanto a lo deportivo, Cerro Porteño entrena hoy a las 18 y ahora me acaban de confirmar que luego del entrenamiento los futbolistas quedan concentrados hasta el día sábado, día del partido ante Resistencia. ¿Qué pasó allí, Juanma? ¿Cómo? ¿Qué habrá pasado, digo? Porque, a ver, hoy es miércoles, jueves. ¿Cuándo arrancan mañana? Hoy arrancan. Jueves, viernes, 3 noches. Y esto es la primera medida del domingo. Pero, a ver. Pero para comparar, Juanma, en un partido normal, o inclusive, ya voy a decir, no van de visitante, pero van a Sajonia, ¿cuántas noches antes se concentra? Hasta ahora, Dani, para hacer un comparativo, el partido más importante que tuvo Cerro en el semestre fue el anterior, contra Olimpia. Sí. Entraron el sábado a las 11:30 de la mañana. O sea, una noche. Una noche, exactamente. Es la primera vez que... porque ahí aparece el flyer. El flyer con los concentrados, ¿no? Una noche. Entonces, esta noche ya ingresan, Juanma. A las 18 entrenamiento, termina el entrenamiento y ya quedan encerrados los futbolistas de Cerro Porteño. Pasa que, a ver, después de la derrota del Clásico, y al día siguiente, el lunes, y fue tomando fuerza, primero que todos los días de descanso, después de la victoria ante Sol de América, y que ese fin de semana hubo actos de indisciplina por parte de algunos futbolistas del plantel de Cerro Porteño. Bueno, indisciplina, ¿verdad? Pero tenían día libre, abusaron un poco con el día libre. Y bueno, por allí entonces va explicándose, porque no puede ser porque de la noche a la mañana se cambia radicalmente el tiempo de encierro, ¿no? Porque es mucho. Es mucho. Hoy estamos una miércoles. Una medida fuerte. Sí, hoy estamos miércoles. Y 3 noches van a pasar la concentración, o sea que... Sí, exactamente, es mucho, es algo que habitualmente no sucede. Y desde la era Chiqui, no, ¿verdad? Nunca. Yo no recuerdo, Dani, perdón, Fabio, en este tiempo al menos no recuerdo una medida similar a esta. Incluso en la época de Faría, por ejemplo, Cerro no concentraba, ¿verdad? Pero esto de concentrar desde el miércoles para el partido del sábado es una medida llamativa. Pero cuando vos hablabas del tema del abuso, dijiste, claro, porque indisciplina medio que no puedes decir día libre, ¿es una interpretación trascendido o es lo que oficialmente manejan ahí en Cerro Porteño para explicar esto de triplicar el régimen de concentración?
No, era un rumor que empezó a surgir después del partido, inmediatamente terminado el partido. Ahora, después el lunes de vuelta también algunos rumores, informaciones. Yo no sé si es oficial esto, a lo mejor llegó a oídos del Chiqui o a oídos de la dirigencia, lo pudieron comprobar, entonces por esto han tomado esta medida. Pero hasta aquí al menos oficialmente no hay una postura en relación a eso. No, o sea, si uno hace esto de rebobinar mentalmente, es más, siempre dijimos que el que mejor retornó en la época de pandemia, Federico siempre cuenta la anécdota de Churín en el gimnasio casero y los vecinos. Y la gente se va a acordar que Olimpia y Libertad pidieron casi de forma urgente que se vuelva a la concentración porque justamente los dos equipos fueron los que peores volvieron y siempre Chiqui hablaba, no, los muchachos ya entendieron el mensaje, el compromiso, ellos no concentraban. La última charla que tuvimos, cuando yo le hablaba del grupo, ¿te acuerdas? Digo que este grupo es... No, por eso, o sea, cuando la APF permite que vuelvan las concentraciones que estaban prohibidas por el tema de la pandemia, Cerro se mantuvo, o sea, Cerro dijo, no, nosotros nos vamos a concentrar, y ellos venían el día del partido, o cuando iban a Villarrica, el tema de viajar un día antes. Entonces, o sea, todo ese contexto me parece que hace que sea bastante llamativo lo que está informando Juanma. Sí, no, la verdad que sí, por eso ni bien recibimos la información, ahora lo estamos compartiendo, ¿verdad? Es muy llamativo realmente. A mí me dijeron, ayer yo traté de cuidar un poco los términos, pero después del partido me dijeron que Francisco Arce ya no es el mismo de antes, ya no llama la atención como antes, ¿verdad? Usa otros términos, pero siempre es frontal, directo y sin vueltas, ¿verdad? El mensaje fue claro, ni bien terminó el partido, ¿verdad? Con un plantel frondoso que a partir de ahora los que tuvieron una gran oportunidad de demostrar lo que valían en el clásico no la aprovecharon y que no hayan caras largas en caso de que haya algún tipo de modificaciones en el equipo, ¿verdad? ¿Fue consecuencia del clásico entonces, Sí, no, eso es seguro. Por eso yo decía también ayer, Ariel, compañero de audiencia, que fue muy rara la postura que asumió el equipo una vez que comenzó el partido, y eso quedó en evidencia. A los 5 minutos ya Chiqui le llama a Carrascal, el único que trataba de empujar al equipo, le trató de juntar a otros jugadores y no reaccionó Cerro hasta el gol de Olimpia, ¿verdad? Bueno, gracias Juanma. Dale, Bruno, saludos. Un abrazo, adiós. A ver, ¿qué está pasando en Cámara de Diputados? Diputados se retiran para dejar sin quórum. Al aire ABC TV. Suba cada día más. Estamos viendo de los que verdaderamente están en contra de la gente, de la ciudadanía. Así que, presidente, nuestra bancada va a defender su postura. Muchas gracias. Se están retirando las bancadas liberales. Vamos a escuchar si hay otra bancada que se retira. En este caso vemos también a los diputados de Patria Querida, diputados de distintas bancadas de la oposición. Anuncian también que se van retirando estos diputados. Ahora estamos con, por lo menos en pantalla, 65 diputados presentes. Vamos a ir acercándonos hacia la zona donde van saliendo los diputados para tener algunas palabras de parte de ellos también por esta decisión que están tomando, que ya lo habían anunciado. Hay que decirlo desde esta mañana, que iban a dejar sin quórum. A ver si esto realmente tiene el resultado por lo menos que están esperando estos diputados. Van saliendo, lo vemos a Hugo Ramírez allá, también aquí Hugo Capurro, Edgar Acosta que está saliendo en este momento, y va a depender de la cantidad de diputados que queden en sala, si es que se da o no el quórum, para proseguir con la sesión. Diputado Colin Soroka, tiene uso de palabra, diputado. Presidente, esto es una falta de respeto a la ciudadanía. Yo le voy a decir por qué. A mí no me van a usar como vara de cotización. ¿Para qué presentan el libelo si no tenían todos los votos? O sea, uno no presenta así nomás. No nos llamaron para presentar. Presentan y hoy estamos acá. 1:10 estoy escuchando, donde yo quería tener la oportunidad de acusar, donde hubiésemos antes de presentar esta vergonzosa situación en un juicio político, no cualquier cosa,
contra la gente que maneja la justicia o la persona que maneja una parte de la justicia tan importante. 45, 1 hora y media, agendo paja con algo mitad opa. ¿Para qué? Para cotizarnos mañana. Vamos a cotizarnos nomás. Vamos a presentar niveles, entonces cualquiera. Yo mañana hago algo, vamos a cotizarnos, vamos a levantar. Esto se llama una feria de cotización, presidente. Qué lástima que lleguemos a este estadio. Ni siquiera se terminó la acusación y ya estamos levantándonos. Errado está Hugo Ramírez también para levantarse y no hablar con nosotros y levantarse nomás. Esto es un error. Cada quien, me iba a cara, cosecha, cocuere y meina, presidente, y ñacar en baite, a ver lo mitad. Esto es una vergüenza para la ciudadanía. No me van a usar para cotizarse. Están locos. Muchas gracias, señor diputado. Diputado Raúl Latorre. No sé quién estaba en el orden, pues se borraron algunos. Derlis Maidana, diputado nacional, tiene uso de palabra. Sí, presidente. En primer lugar, yo creo que demuestra más un sentido de irresponsabilidad política en hacer todo este teatro, todo este show y después retirarse. Nosotros queremos argumentar por el rechazo al juicio político a la fiscal general del Estado. Me toca rebatir desde los puntos 1 al 5 y el compañero Basilio Núñez se encargará del resto. En primer lugar, se habla mucho... Estamos, Luis, con repercusiones también en ese sector. Llevar adelante el juicio político, que es lo que nosotros consideramos que es nuestro objetivo. Y al levantarse y salir algunos colegas que iban a votar por el juicio, entendemos nosotros de que no tenían los votos de algunos. Entonces, obviamente, continuar... Bueno, aparte de lo que está diciendo Celso Kennedy, diputados se retiran para dejar sin quórum, entonces por ahora no corre el juicio político a Sandra Quiñones Edgar. Personal invita a su feria de empleo en busca de vendedores externos este jueves 17 de 8:30 a 17 horas en la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, Boquerón, esquina Vallivian. Te esperamos. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítalos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Estoy con don Pedro Balota, dirigente del Club Olimpia. Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querido Bruno, mi saludo a todos ahí. Bueno, encantado de saludarte, don Pedro. Qué día tan especial hoy para todos los hinchas del Olimpia. Se juega una carta brava, ¿verdad? Porque Fluminense ha demostrado ser un muy buen equipo, ¿no? No, de hecho tenés que mirar un poquito cómo está Fluminense en el campeonato brasilero. Basta con eso, ¿verdad? Y saber que Brasil hoy es, creo que una de las potencias en América y en el mundo. Y este equipo está puntero, creo que, no sé si sigue puntero en el campeonato brasilero, pero es uno de los mejores equipos. Y es una apuesta difícil, pero Olimpia es Olimpia. Olimpia tiene lo suyo. Don Pedro, ¿cómo viste el clásico? ¿Qué te pareció el rendimiento de los jugadores para llegar con este ambiente, ¿no? A jugar este partido decisivo para todos ustedes? Te saluda Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? Un gusto. Fabio, impecable el partido de Olimpia el domingo pasado. Yo creo que jugó con toda la humildad que se merece. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que nos íbamos a la hoguera, que esto, que lo otro, cuestiones del fútbol en que cada uno tiene su manera de expresar, ¿verdad? Que me parece correcto, y te diría hasta que es normal eso. He visto un equipo sólido, un equipo comprometido, un equipo que como decimos en la jerga, puso juego. Los 90 minutos llegaron como si fuera que comenzaba el partido, todos corriendo, todos peleando,
con posibilidades de aumentar el marcador, ¿verdad? El trabajo del actual presidente, estás muy de cerca también acompañando todo esto que significa la reconstrucción económica del club, el equipo. ¿Cómo estás viendo el trabajo y la gestión del presidente? Vos sabés que vamos a ser honestos, ¿verdad? No es luego que estamos sorprendidos, ya sobrepasa la palabra sorprendido. Es imparable. Este señor me parece que tiene algo, le hace inquieto, está con el plantel, está con nosotros, está viendo los números, no para. Y te contagia, nos contagia a todos, le contagia al plantel. Fíjate que él está en la cancha, ni bien termina el partido, está vuelto loco para ir a saludar al plantel, pierda o gane, está ahí y está acompañando siempre. Y tenemos que mencionar que lo económico hoy hasta para ustedes pasa desapercibido, ¿verdad? Esta crisis que teníamos hoy prácticamente está totalmente planificado. Hoy podemos decir que es un club previsible que está haciendo frente a sus cuentas, a las cuentas que tenemos, que damos, y con una buena planificación, con un buen trabajo de organización, estamos saliendo adelante. Yo creo que esto para todos en el fútbol paraguayo le debe dar tranquilidad, ¿verdad? Porque nos propusimos varias metas y todas se están cumpliendo y se están cumpliendo a cabalidad, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Se prometió pagar en fecha, en el mes, los salarios. Hoy probablemente hayan algunos equipos de nuestro país que puedan cumplir eso, pero en Olimpia creo que fue casi un imposible siempre pagar el mes de enero en enero y el mes de febrero en febrero. Es algo que no se veía hace tiempo y hoy está ocurriendo. Esa tranquilidad tiene el plantel, esa seguridad tiene el plantel de que no se preocupa de su salario, no se preocupa de que si va a cobrar, no va a cobrar, si puede pagar una cuenta, no puede pagar una cuenta. Los bancos totalmente negociados, totalmente al día. No hay un motivo de preocupación salvo el caso de la FIFA, que lo vamos a levantar entre todos los olimpistas. Esto, yo creo que tenemos una fuerza detrás muy grande, que es la que nos ayuda y Dios mediante nosotros estaríamos arreglando ese tema, que es la única preocupación así, fuera de todo el resto del manejo. Increíble la capacidad de Miki, no porque esté con él y esté de cerca, sino que realmente a nosotros nos sorprende la gran capacidad que tiene, y no solamente la gran capacidad, está enchufado 24 horas, pues le digo, anoche le había preguntado, ¿qué tal estos días? No, hace 2 días que no duermo, y no duerme pensando, haciendo cálculos, armando equipos, sacando equipos, pues, poniendo plata, pensando el proyecto final, y eso vale muchísimo. Eso vale muchísimo. Don Pedro, ¿por qué Olimpia le ganó el clásico a Cerro? Olimpia le ganó el clásico a Cerro por la actitud que puso y por esta diferencia que viene marcando. Porque mirá que Cerro era favorito para el 90% de la prensa, para el común de la gente. Cerro era favorito, por lejos. ¿Verdad? Por lejos, sí, señor. No hay que asumir la realidad. Un equipo muy reforzado,
y porque Olimpia tiene los mejores jugadores. Vamos a ser honestos, tiene los mejores jugadores y cuando pisan la cancha pisan con mucha autoridad. Ustedes lo vieron a todo el plantel concentrado en el partido, haciendo lo suyo cada uno, peleando cada pelota. Creo que el gran estratega en todo esto también Julio, que no está solo, está siempre acompañado de la comisión directiva y también del presidente que está día a día con el plantel, ¿verdad? Cerro pudo haber subestimado a Olimpia. Yo escuché eso, pero no creo que sean tan torpes en subestimar la Olimpia. Yo creo que el mérito es de la Olimpia. O sea, Olimpia lo sorprendió a Cerro entonces para vos. No le sorprendió a nadie. Ustedes ya lo vieron jugar en la primera fecha del campeonato. Nos resultó difícil porque el equipo se estaba acomodando, ¿verdad? Acordate que este plantel es prácticamente nuevo, pero viejo. Pero el resto, diría que no sé dónde está la subestimación al Olimpia. Se sabe que estos clásicos hay que jugar y hay que entrar en la cancha. Yo creo que este equipo tiene mucha personalidad dentro y fuera de la cancha y tiene mucha autoridad. Ellos mismos se sienten ganadores y juegan como ganadores y ponen todo. Vos, Bruno, que estás relatando el partido, te das cuenta de la actitud. Iban 90 minutos y seguían corriendo detrás de una pelota. Entre tres le llegaban a un jugador de Cerro. Yo creo que por ahí podría decir que sorprende, pero este es el Olimpia. Este es el Olimpia que va a pelear el campeonato. Yo no quiero decirte que es el favorito al título, pero de que la vamos a pelear, el título lo vamos a pelear y le vamos a dar guerra a quien sea. Este partido que jugamos con Libertad dimos muestra de que realmente Olimpia está para muchas cosas, para cosas muy importantes. Estos chicos probablemente van a quedar todos en la historia. Porque a ser honesto, sea el resultado que sea, y más si pasamos del grupo, lo vamos a eliminar a un grande de América en este momento. No creo que sea la subestimación, no, eso no existe. No. Podés pensar de que lo podés ganar, pero Olimpia puede estar caído, que lo mismo siempre es un peligro. El árbitro designado para hoy es Tobar, el árbitro chileno. Sí. Y acá en la mesa alguno de los compañeros dijo que no es buen árbitro, que puede ser preocupante para el partido de hoy. ¿Ustedes tienen alguna información o algún reparo o conocen de sus antecedentes? Conozco y todo lo demás. Ahora, yo creo que este árbitro va a tener más de 30.000 personas encima y va a tener que cuidar su conducta, porque ahora no lo vamos a dejar de balde. Va a tener que arbitrar en forma y como corresponde. De ninguna manera vamos a permitir que venga un árbitro a robar la ilusión de 30.000, más de 30.000 almas. No, de ninguna manera. El árbitro tiene que hacer lo suyo. No me gusta decir tanto esto, pero hay que decirlo. Él tiene que él tiene que dirigir el partido y tiene una responsabilidad sobre sus espaldas. Y cualquier desviación que tenga, el famoso que decíamos y que nos pasó contra
Flamengo, la trompada que le dieron, que lo sacaron a este chico de la cancha y estuvo creo que 3 o 6 meses fuera de la cancha, ya no tiene que volver a ocurrir, y menos quedarnos callados como nos quedamos en aquella oportunidad. Estate seguro que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a respetar el resultado, pero así también que el arbitraje sea el correcto. No te quepa la menor duda de que vamos a protestar donde tenemos que presentar nuestra queja. Perfecto. Bueno, don Pedro, un placer siempre charlar con vos. Te envío un fuerte abrazo, muy amable. Otro para vos y para tu gran audiencia. Gracias. Don Pedro Balota, vicepresidente del Club Olimpia. ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¿Gloria? ¿Estás demente? No hay gloria que aferrarse ahora. Solo retirarnos, rendirnos o morir. Esa es una elección fácil, Arcadiano. Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. Esto levantó en su cuenta de Instagram Richard Ortiz. Impresionante. Edgar con vos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este miércoles. Noche mexicana, rondas de caipi y sangría, promos de chop y tragos, 2x1, degustaciones. Viernes 18, DJ Johnny en vivo, 18:30 horas, sábado 19. Long Play en vivo, 21:30 horas. Sorteos, 2 millones en créditos. Degustaciones, sorteos, promo de chop y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en congeladores. Todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Congelador Mide horizontal de 300 litros. Precio normal. 18 cuotas de 384.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 259.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, acá me están pasando. Llamar otra vez a Juanma. Juanma. Sí, Bruno. Acá tengo una información sobre Cerro Porteño. Sí. ¿Cómo fue que dijiste vos el tema de la concentración? A mí la información que me pasaba recién es que hoy, después del entrenamiento, ellos quedan concentrados. Bueno, y te atendé bien lo que te voy a contar. Sí. Te recontra confirmo, de altísima fuente. Mañana entran a concentración los solteros y el viernes los casados. Ah, no. O sea, no es hoy. No es hoy. No. Es un poco... Mañana los solteros, vuelvo a repetir, mañana los solteros, para que tú te escriba bien y que no me puteen. Lo que me dice una alta fuente es que mañana entran a concentración los solteros y el viernes los casados. Adelantan el encierro de los solteros. Sí. Porque lo normal va a ser el viernes, con los casados que van a ingresar en Cerro juega el sábado. Se tiraba mucho antes. Ese estilaba así. En la época de Cubilla, compañía. Claro, los solteros primero y después los casados. Es menos riguroso, pero igual algo sucedió. Igual llama la atención. Claro, porque después de mucho tiempo se aplica. ¿Por qué ese distingo entre soltero y casado?
Por no, lo menos pero en para la serio. etapa moderna, para ahora. No, me para estoy ahora. riendo nomás que le digo a Juanma, dame la lista de solteros, por favor. No, y vamos. Pulpito. Pero deberíamos. Pero hablando en serio, tenés que hacer. Sí, Sergio Díaz, Pulpito. Pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? Lo que vos decís tiene, me parece, mayor asidero en el sentido de la convivencia, porque lo que contaba Juanma era muy radical. Y además, confirmando lo que Juanma decía, el tema del exceso. A ver, estamos hablando de un grupo de 30 jugadores, 20 jugadores, 25 jugadores, llámale X, pero vos sabés que no puede ser que haya un exceso total. Porque lo que vos decís es que los casados, para ellos es una concentración más, por el cálculo que hacía Fabio. Mientras que los solteros sí tienen un día más, o un día y medio más, si querés decir, con el tema de a qué hora ingresarían. Porque si fuese tan radical con el tema, no, todo el grupo entra 3 días antes porque esto es un grupo, también el que no abusó puede sentirse, espera, yo tengo que pagar los platos o sea, puede ser también un foco de dilema o problema de la convivencia. Y cuando vos decís Darío, así es, perdón que te interrumpa, Chun. Darío Ibarra aporta. Francisco Arce ya hizo esto en su primer ciclo. Soltero jueves o viernes y casados viernes o sábado. Pero eso hace 9 años. Porque algo tiene que haber pasado para que Pero se con altere la menos, rutina. pero con menos días de concentración, porque si mañana entran los solteros, mañana es jueves. Tenés jueves, viernes y Es un día después más. sábado. Sábado el partido. Sábado el partido. Sí, por Sin eso. embargo, el casado, es normal. normal. Es normal, Viernes. o sea, Pero se un día altera antes. pues el régimen. ¿Y por qué se Pero altera para cuando quiénes, que- no, a ver, ¿Y por qué se altera? Pero, Si pero por venía eso, todo bien, y bueno, ¿por qué y se va a vos alterar? para hacer la pregunta, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y vos sabés qué es lo que está pasando, o qué, No, se supone que pasó algo. Porque ¿por qué vas a alterar un régimen, una rutina si todo marcha bien? pero el régimen cambiado que dice Bruno es mucho más leve en relación a lo que informó Juan hace rato. De acuerdo, porque el otro pero era igual triple, no era, pues, El triple que y decía, todos. Hoy todo, quiere decir que había, ahí sí que... No, pero ahí vos sabés que el riesgo allí hubiera sido. ¿Y los que no? ¿Por qué tienen que? Y entonces ahí en el día a día, espera, mira por tu culpa. Voy nomás a eso. Mientras que esto pareciera ser, bueno, vamos a detectar bien qué fue lo que ocurrió, quiénes, y decirle, mira, y después, bueno, esto es momentáneo, esto es temporal, porque yo recurro, o sea, el Cerro que salió campeón en plena pandemia, hasta cuando ya le habían liberado la concentración, no, nosotros no vamos a concentrar, que concentren ellos, que se nota, les afectó, pero nosotros todo lo contrario, y allí había solteros, casados, entonces, desde ese lado es llamativo, pero me parece que este último régimen, me parece que está un poquito más acorde a una medida, porque la primera que informó Juanma hizo que acá toda la mesa Sí, no miraba. es que era sorprendente. ¿Estás recibiendo vos mensajes de Juanma? Vos sabés que ahora estaban, pero nadie me confirma tampoco el régimen, pero de que van a adelantar la concentración, sí, es algo que no venían haciendo. Por eso pusimos de ejemplo que para el clásico entraban el sábado al mediodía, un día antes. Pero te confirman entonces la noticia que te estoy dando al aire ahora. Sí, no, por eso, en cuanto al régimen todavía no, me dicen ahora que van a reconfirmarlo, ¿verdad? Pero a mí hasta ahora la información que a mí me llegó era la de esta noche, ¿verdad? Igual vamos a reconfirmar esa información para informar con la seriedad que corresponde, ¿verdad? No. Y no confía en mí, no soy serio, pero no entiendo. No, pero ¿Cómo? la ¿Por qué información, así, Juanma? o sea, ¿Eh? no, solo que me toma de sorpresa también porque después de lo que informamos no recibimos otra información. Créeme. Es muy buena fuente. Sí. Y no sé, al no tener una... Yo creo que Chiqui, si vos le preguntás a Chiqui, él te va a responder. Él va directo, o en conferencia mismo va... O decir que va a cuidar la cuestión interna, no va a dejar que esto se expanda públicamente.
pero de que algo pasó algo. Pero yo creo que si hay conferencia, Juanma, va a ser una pregunta obligada, ¿verdad? Porque jueves, y claro, para los solteros. Y ahí va a poner. Acá, hablando mal y pronto, se rompe una rutina. Claro. Eso sorprende. Un antes y después. Y es una rutina que se rompe después de una derrota. Decepcionante. Y claro. Pero así entraba el técnico. Acordate el estado de ánimo de darse en la conferencia. Vamos a suponer que esto pasaba en la quinta fecha, ¿verdad? Nadie iba a decir nada. Normal, no sé, para tenerle más tiempo, Chiqui. Seguramente va a trabajar en definiciones. Comenzaba desde el principio. Pasa que se altera en el camino. Si perdía con otro andar. Acá me parece que es la forma. Claro, la forma, no por eso. Porque perder un clásico puedes perder, ¿verdad? Pero hay una parte de la conferencia cuando él dice, hablamos un ratito recién y vamos a hablar bastante en la semana sobre lo que había que hacer y no se hizo. Fue así más o menos textual en la conferencia. Sí. Mira que ahora que vos reflotás esa frase, uno puede decir, vamos a hablar mucho durante esta semana, puede ser ya la pista de que se iba a alargar la concentración. Y vamos a estar más en contacto. Claro. O sea, yo mucho tiempo no le hablé, ahora le hablé porque acababa de terminar el partido y sabes que la próxima semana voy a tener mucho tiempo con ellos. Claro, convivir más después de un tropiezo que tiene su significado. Bueno, Juanma, quedamos por acá entonces, ¿sí? A ver, si me ¿Quiénes son los solteros de Cerro Porteño? Hace un poco, pasamos la lista de los solteros rápidamente. Soltero que incluye no tener pareja y no estar casado, ¿cómo sería? No, ahí sí que ya no te puedo yo decir. Porque hay muchos que no están casados y viven con si su vos pareja, convivís con una pareja ya no sos soltero, está conviviendo, ¿verdad? O sea, el que duerme solito, ponerle el que duerme solito. El que duerme solo es soltero. Tiene novia pero duerme solo. Claro. Bueno, pero a ese lo mejor ese fue el que tiene tiene su novia, convive con ella, pero tiene permiso para salir con su novio, pues no somos casados. No, pero diferente ni bajo el mismo techo. No, diferente bajo el mismo techo, diferente. Pero no, es el mismo régimen, Federico, no te puedo obligar a nada, decir no, preguntale a un técnico. Nosotros estamos casados. Preguntale a un técnico qué considera soltero o casado, no es por el estado civil en sí. Concubinato igual a casado, técnico. Por supuesto. No, ya sé, pero la mujer no te puede decir, vos sos un hombre casado, ¿cómo me vas a salir así de noche? No, algo de eso, ¿verdad? A no ser que sea, le puede decir, pero bueno, a la mujer le pide permiso, bueno, mira, yo voy a salir a tomar algo con los muchachos. Es menos riguroso. Ahora, si vos estás casado, ya es más jodido. Pero yo creo que por porque eso... ya cambia la historia. ¿Y cómo vos sos hombre casado? ¿Qué me vas a ir a hacer con esos muchachos ahí? Vos ya tenés compromiso, quedate conmigo. Cambia, pues. No sé si yo me hago entender. Así de la vida. Pero ¿cuándo fue la última vez? Pero además el aporte de Darío. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo esta diferenciación? ¿Por qué, Federico, vos mueves tu cabeza así? No, porque no es así. Acá... mira, por poner Darío, ¿verdad? No mencionar, poner. Sí. A ver. Bueno, dejemos acá porque no quiero... Bueno, una vez que conviví ya es como estar casado, dice. Bueno, entonces, hacemos ¿cuál es la lista, Juanma? De lo que vos conocés, ¿verdad? Porque tampoco vamos a hacer teleshow acá para saber quién está casado, quién no está casado, qué sé yo. No, pero... hasta donde yo sé, Jan vive con su pareja, Beto Espínola está casado, Patiño también, Pulpito hasta el año pasado al menos estaba por Areguá. Yo no sé si me dijeron que él ya estaba por Asunción, había adquirido algún terreno por acá. No sé si continúa o no viviendo con su familia, con sus padres. Después, Alan Rodríguez todavía es soltero. Enzo también es soltero. Pica Lucena ya tiene hijos, ya vive con su pareja. Carrascal también con su familia. Aquino también recientemente casado incluso. Robert Morales, hasta donde yo sé, también vive soltero. Y después Moreno Martín, ¿verdad? Que ya es casado, al Oviedo. Después le tenés Piri Mota, casado, William Rivero también, Popi Muñoz, ni qué decir. Alan Benítez también vive con su pareja, todavía no tienen hijos. Los que habitualmente estaban, ¿verdad? Bueno, no hace falta que de esos detalles, quiénes son los solteros casados, más que no tienen hijos, eso ya no tiene importancia para nosotros públicamente, ¿verdad? ¿Y quién es más? Sergio Díaz también ya con su pareja. Después Rolón,
creo que es soltero, la verdad que no, dejo en duda. Y después son todos, ¿verdad? Luis Vargas, que suele estar también, es soltero. Daniel Rivas está lesionado, soltero. Y después paramos de contar, son más o menos lo que siempre suelen estar allí entre titulares y concentrados. Fariña con su familia también ya acá. Juanma, ¿y qué es lo que vos manejás? ¿Qué es lo que vos, hasta donde vos podés hablar y decir y contar? Que hubo una especie de exceso en los días libres que tuvieron este fin de semana posterior, el fin de semana anterior, posterior al triunfo ante Sudamérica. No levantes tu que se arma Sí, pero nada, o sea, son rumores, ¿verdad? Que se manejaron fuerte, inclusive después del clásico. Esa música, son rumores. Juan. Sí. Rumores. Bueno, qué tema. Pero lo cierto, Juanma, es que Chiqui Arce ni bien terminó el partido, habló con el plantel, habló fuerte. ¿Esa es la información que tenías también? Sí, eso sí pasó. Eso es después del partido. Lo que me dijeron es que él ya no es el de antes, el enérgico a la hora de remarcar algunos errores a sus jugadores, pero que siempre es directo, es frontal y le dice en la cara los errores a los futbolistas y pidió que no haya cara larga en caso de que algunos pierdan el puesto o no tengan tanta oportunidad como o sea que ahora. Hoy Chiqui Arce ya es práctico. Sí, exactamente. Y vos sabés que eso te da los años, Juanma. Te dan los años, vos sabés que hay que ser práctico en la vida. Sí, porque te desgastas para el pedo. No, si no da mucha vuelta de balde. Sí, no. O a lo mejor la tolerancia terminó. Oportunidades y sí, que es que no a medida que sos también más adulto, también perdés la paciencia. También, pero se agotaron. Pues ya sos más práctico, hablas menos y actuar nomás, pues directamente nomás ya. Y algunos se agotó, hubo algún tipo de conversación, de convivencia, y ahora se agota el crédito para algunos que por allí no eran titulares, que tuvieron su oportunidad y terminaron desaprovechando. O sea, se identificó un exceso y que si se ganaba, si había buenos rendimientos, bueno, se iba a corregir en privado tranquilamente, pero bueno, ya no, pero ante esta situación va a repercutir posiblemente en el equipo. Bueno, gracias Juanma, tenemos información de último momento ahora. Acaba de tuitear Mario Aldo Benítez, nuestro presidente Alaja. Mario Aldo Benítez, luego de ultimar detalles con el gabinete, he firmado el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esta medida será presentada al Congreso Nacional de manera inmediata, con solicitud de tratamiento de urgencia. Y ahí aparece Guaú reunido con todos sus genios, todos sus lacayos ahí sentados, muy inteligentes todos, ¿verdad? Siempre bien paradito Castiglioni al lado. Este es lo que él más vio de todo Castiglioni. Calladito, él está en toda, mirá, si le investigamos a nuestro Luisito Castiglioni, el tema constructora y compañía, personaje de Luisito Castiglioni. Calladito siempre anda, él aparece a las 11, ahí veo su ojo todavía está medio hinchadito, mira que es vivo, me saco el sombrero otra vez al final, iba le llego a Castiglioni, al lado de Marito, el primerito de otra vez, y esta gente estamos rodeados hace 45 años ya. Bueno, esto es lo que ahora se lanzó Mario Aldo Benítez, luego ultimar detalles, demasiado vale, pues el último detalle, venía trabajando demasiado con todo su gabinete, los cerebros, todito son ahí. Luego de ultimar detalles con el gabinete, he firmado el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Esta medida será presentada al Congreso Nacional de manera inmediata, con solicitud de tratamiento de urgencia. Esto es una solución momentánea nomás. Y habrá que ver quién paga eso. ¿Y quién va a pagar esto? Vamos a preguntarle en voz a nuestro presidente. Acá ya la primera pregunta, la primera respuesta tiene Figuretti y luego ya le dice a alguien. Ahí aparece, le sacan la foto cuando él está trabajando. Está ahí sentado. Y todo le mira muy concentrado. Acá, y el primero que aparece, ¿cómo se llama? Este sí que le tienen todos los puestos.
Este ya por poco no le Federico nombró. González. Federico González. Federico González. Este no era el que estaba para vender nuestro Itaipú y que ya iba a negociar. el mismo. Ese, ¿verdad? Ese le tiene como figura. O sea, si es por él, le va a llevar, sabe que a dormir con su señora y con él. Eso no vaya a falta. Después le nombró ya en todos lados. Le tiene a él siempre. A Federico González. Hoy no vine con paciencia, no estoy para. O sea, que no. Ya no hay gusto de irme con gente en Dicera. Ya, estos tipos ya no son simpáticos. Estos políticos de mierda que tenemos. Esta Cámara de Diputados, otra vergüenza también será. Todo lo que hicieron. Estaban ahí hablando, Walter Hahn estaba hablando, mira. Ya unas pérdidas de tiempo. O sea, y lo peor que te va al súper, el combustible, todo sube, todo es tan difícil, la gente no tiene paciencia. No sé en qué es lo que va a terminar esto, ¿verdad? Y no hay previsión en nuestro gobierno, en ningún gobierno hay previsión. Tema de la educación y compañía. Y se declaró eso, o ya acá ya es un vale todo. Y no sé, ¿y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué es lo que es el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios? ¿Y hasta cuándo va a ser válido este proyecto? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué es lo que es el Fondo de Estabilización? ¿Y quién va a estabilizar esto? Juan Pueblo. ¿Quién va a pagar la estabilización? Y uno lo que respondía justamente le decía, fondo de mi bolsillo, le dice uno. Que le responde a María. Y los diputados siguen teniendo sus cupos, Estábamos mirando recién, viste que no entra en la transmisión acá y estaban los compañeros de CTV sin entrar al aire, estaban haciendo las tomas, ¿verdad? ¿Qué viroreí hacen será? Toman tereré, se ríen. ¿Cómo quiero que la gente vea? Algunos sí hacen levante, ahí están ahí hablando, la diputada ahí. A la orden del ¿Cómo día. es eso, Veina? Vos te das cuenta de otros sí hablan por teléfono. Vos sabés que en el viroreíto y otros están hablando ahí. Sus colegas están hablando, le falta el respeto totalmente. Qué bárbaro, che. Bueno. Informamos entonces esto, lo último entonces con relación a la determinación que tomó nuestro presidente, Mario Abdo Benítez. Bueno, vamos a Johnny en un segundo, los saludo y vamos a Edgar para tener información de Olimpia. Volvemos al tema deportivo. No sé si alguien me puede explicar qué es lo que es el Fondo de Estabilización. ¿A qué es lo que se refiere el Fondo de Estabilización? Es un subsidio, en gran parte. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y nosotros? Y nosotros pues ya no damos más, será los impuestos que pagamos. Porque no, ahí tu tía, yo ahora estoy debiendo como 4 meses por ahí mi IVA, tengo mi renta personal que pagar ahora la otra semana. 25 va a ser. Van a sacudir los muchachos. Todos estamos en eso. No, pero yo ya, qué pucha. Y coste que, no sé. Yo no sé cómo hace la gente. No sé cómo hace la gente. Sin quórum no están sesionando. 39 nomás están en sala. ¿Y para qué están sesionando? Están hablando. Los cartistas están haciendo su show, me dicen acá. Demasiado baleta me eso. No, pues ganaron, pues, hoy al menos. Después de la derrota de la otra vez ganaron hoy. Para ellos un triunfo que no se dé el juicio político a Sandra Quiñones. Entonces están, así como la otra vez quedaron callados, ahora están parlando vía Bachi, que estaba parado también hablando ahí cerca de el presidente de diputados, pero hace mucho están hablando, Una sesión que no tiene ni un interés, ya que el tema a tratar quedó en la nada por la falta de quórum. Dice, y mientras acá me dice 10 kilómetros. kilómetros. Artistas buscan rechazar a mano alzada el juicio político a Sandra Quiñones. Sí. Rechazar ya. Claro. Ellos están buscando rechazar, no. Es que están hablando ahí, no. Me parecía. Ellos no te van a dar ni un minuto. Porque estaban diciendo. No, que como tiene como. Pero eso enrostraban a los No de sé, la oposición. ni por se irse. tocó eso, Ariel, de esta mañana. No, ya sé, pero lo que Todo Sandra Quiñones nomás. No pueden tomar No, decisiones. pero sí, sin están quórum, haciendo, eso. están haciendo lobby, pues. Y están protegiendo a su fiscalá. Acá está el... Blindando. ¿Cómo se llama?
Fondo de Estabilización, ese un nombre para subsidios. A casa que ella le dice Sí. a alguien, lo que yo dije, pues esto es para un parche nomás, pues bicicleta lo ya le dice a alguien acá. Está hablando Bachi Núñez. Seguro. Habla Bachi Núñez, ponelo al aire, por favor. A lo que establece el protocolo y en que se debe tener un quórum con 41 diputados presentes. 39 estaban en sala. Aparentemente Bachi Núñez, escuchemos lo que ocurre, porque él fue el que propuso, ya fuera de lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados, archivar el proyecto de juicio político a Sandra Quiñones. Sin embargo, ellos continúan en esta especie de plenaria nada más, pero intentando, Sara, aprobar el envío al archivo. Podemos esperar cualquier cosa. Escuchamos a Basilio Núñez. Y no vemos la realidad. Vivimos, por eso traje este termo. Y los que se fueron viven en un termo, presidente. Acá les muestro también la prensa. En esto viven los que están detrás del juicio político. Están queriendo comprar impunidad y no van a poder. ¿Y por qué no van a poder? Porque los argumentos, para que sea bien demostrativo, los argumentos de por sí y PNI ve papel sulfito de ellos. Y ahí le estoy viendo a un funcionario de la Contraloría que ya no está comisionado. Usted entró en la sala de sesiones sin autorización. Usted no puede entrar en la sala de sesiones. Está prohibido. Y ya no está comisionado, presidente. Hasta eso hacen. Involucran a otras instituciones. Creo que se llama José Torales. Entonces, sin autorización, ellos traen, atropellan. Les muestro traer a la prensa la consistencia del juicio político. Papel sulfito. Así. Sin argumentos. Y en contra totalmente del Partido Colorado. Ellos se acuerdan del intendente de Asunción. Les dolió donde sabemos que haya ganado un intendente colorado después de una nefasta administración de Mario Ferreiro, después de los asados de fines de semana, cuando festejaban. No figura en la acusación la imputación de Mario Ferreiro. No figura, solamente el de Nenecho, no figura el de Miguel Prieto. 19 denuncias. Entonces va directo sobre nosotros. Cierto sector. ¿Se acuerdan de Baruca? No se acuerdan de otros ministros. Y conste que Baruca tuvo una excelente gestión, presidente. ¿Y por qué digo que viven en un termo? Y porque viven disociados de la realidad ciudadana. Hace casi 30 días ya estábamos hablando con los colegas de la bancada, la preocupación y poder ayudar también, ¿por qué no?, al Ejecutivo, que presentó, creo que una especie de fondo de compensación de $100 millones para poder sentir lo que la ciudadanía siente. Porque no solamente aumenta combustible, también aumenta los productos de la canasta familiar. Muchos no saben, de los que se fueron, que un kilo de galleta costaba 4.000 guaraníes y que ahora cuesta 6.900. Muchos de los que estaban ahí y que son de partidos de la oligarquía no saben que un kilo de puchero costaba 4.500, van a 7.000 guaraní. Apenas puchero de segunda. De segunda, estoy hablando de segunda. El de primera, pucheros ahí, nunca las uvas, ¿dónde hay? Aceite de 1 litro. O vale a 12.000, 13.000, van a 20.000. Harina, o vale a 3.000, van a valer 4.200. Apenas lo preocupa a la ciudadanía, pero a ellos no los preocupa.
Y lo que está faltando en Paraguay, a muchos le falta, huevos. Y consta que ahora entonces vamos a tener que hacer tortillas sin harina, tortillas sin huevo, perdón. Pero no les preocupa que aumente el pasaje, no les preocupa que haya regulada de vehículos, de transporte automotor. Y es el país en el cual ellos nos quieren tener viviendo. Esa oposición que cuando les conviene están a favor de un sector y cuando no les conviene no están. No es la primera vez que ellos están con el saque juicio político. Les molesta esta fiscala, les molesta porque en su momento ellos mismos denunciaron hechos que después avalan. Después quieren hablar hasta de declaraciones juradas. Les puedo decir que las declaraciones juradas, más del 50% de los colegas han rectificado. Los mismos que han denunciado rectificaron sus declaraciones juradas. Los que venden almuerzos escolares deshidratados rectificaron su declaración jurada. Aupei supuestamente en Dorecoyo yo auto a su hija o a su hijo. Y vienen acá y nos hablan de honorabilidad. Seguimos sosteniendo, presidente, de que nuestra bancada está en contra del inicio del juicio político a la fiscal general del Estado. Es todo, presidente. Muchas gracias. Sesión quedó sin quórum, cartistas buscan archivar el proyecto, es lo que está diciendo en estos momentos ABC TV. Seguimos esto informando en un instante para ver qué resolución finalmente hay. Ahí está Pedro Aliana, no sé si le cedió la palabra a otra persona, a otra diputada. Bueno, vamos a Edgar y ya lo saludamos a Johnny. Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Disculpanos por favor, ahora hay otro movimiento, a ver... acá ya vienen los genios, Castiglioni a la cabeza, con Federico y compañía, a ver qué dice nuestro bello durmiente. Ustedes me van a avisar. Efectivamente, apenas llegó el presidente Mario Abdo Benítez de su viaje del Brasil, arrancó una reunión con los ministros del Poder Ejecutivo, encabezado por el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, también el del Interior, titular de Petropar, Iván Haas como representante también por el Ministerio de Hacienda. Empieza la conferencia en estos momentos. Le agradecemos mucho la presencia en esta siesta aquí en Bruicharoga. Acabamos de culminar una reunión de intenso trabajo con el señor presidente de la República. Hemos analizado la situación con él a partir de su llegada al país esta mañana, temprano, y se han tomado algunas decisiones que creemos muy importantes que la ciudadanía tiene que conocer. El presidente de la República acaba de firmar el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Combustibles y se está enviando inmediatamente al Parlamento Nacional. El envío se hace con carácter de urgencia, esperando todos de que los señores senadores y diputados de la Nación puedan darle el tratamiento con la celeridad que la situación se merece. El Fondo de Estabilización, como ya hemos explicado en varias oportunidades, pero vale la pena resaltar nuevamente, es un fondo que se crea para darle previsibilidad a esta situación que se está viviendo por una cuestión totalmente ajena a la realidad del Paraguay. Todo esto se origina con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo lo que estamos viviendo en el Paraguay se vive en todo el mundo. En otras partes con mucho más fuerza. En otras partes la imprevisibilidad y la especulación hacen que inclusive
los aumentos en el precio de los combustibles hayan llegado al orden del 40, 50 y hasta 60%. Entendiendo de esto, el presidente de la República inmediatamente luego del inicio del conflicto ya nos ha convocado y empezamos a trabajar sobre esto. Fruto de esto ya fue la reducción del impuesto selectivo para no tener subas tan importantes que afecten el funcionamiento de la economía nacional y a la gente, a la ciudadanía paraguaya. Ahora, repito, con este fondo, con la creación de este fondo, vamos a tener una mayor previsibilidad, vamos a tener espacio para que no hayan estos picos en la suba, y creemos que va a ser una herramienta permanente con la aplicación temporal. Cuando la situación lo requiera, el fondo va a entrar a operar. Cuando la situación no lo requiera, el fondo va a estar disponible. Es una herramienta de carácter permanente, pero de aplicación temporal. Y su operatividad está muy calculada y se hizo con los técnicos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, y también se hizo en coordinación con los sectores privados. Es decir, tuvo un consenso amplio el proyecto de ley que se está presentando. Esperemos realmente que con la medida que el señor presidente solicita, el carácter de urgencia, podamos tener rápidamente la sanción y, por supuesto, la promulgación de esta ley del Fondo de Estabilización de los Combustibles. El segundo anuncio importante que quiero hacer es que Petropar, empresa estatal importadora y distribuidora de derivados del petróleo, de combustible en general, ha decidido bajar desde mañana muy temprano. Ya el señor presidente seguramente me refiero al presidente de Petropar, va a ver la operativa de la hora, ha decidido bajar 500 guaraníes por litro el precio del diésel tipo 3 y 500 guaraníes por litro el precio de la nafta 93, que lo denominan, creo que coloquialmente, oicoité. 500 guaraníes diésel tipo 3 y 500 guaraníes nafta oicoité. Ustedes saben que, o por lo menos las informaciones que nos han facilitado dicen de que el diésel tipo 3 y la nafta oicoité, el tipo 93, son los que más se utilizan por los sectores trabajadores, productores, la gente que está en los servicios, en el comercio, etcétera, etcétera. Con lo cual, Petropar está contribuyendo formidablemente para que estos sectores y en general toda la ciudadanía pueda tener un alivio ya desde mañana. Tercero, si con la entrada en vigencia de la ley del Fondo de Estabilización de Combustibles, inmediatamente se va a volver a operar una rebaja de 500 guaraníes en el diésel tipo 3 y en la nafta 93, de 93 octanos. Esto ya a nivel general, no solamente Petropar. Es decir, cuando entre en vigencia el Fondo de Estabilización, van a bajar 500 guaraníes diésel tipo 3 y 500 guaraníes la nafta 93, ya de todos los emblemas, el sector privado y por lo tanto también Petropar. Es decir, con esto, voy a referirme ahora a Petropar. Petropar ya, por la decisión que se ha tomado, mañana mismo ya baja 500 guaraníes ambos tipos de combustibles. Con la aprobación de la ley va a volver a bajar 500 guaraníes, con lo cual la rebaja de Petropar sería de 1000 guaraníes cuando se apruebe la ley, el fondo, tanto en el diésel tipo 3 como en la nafta de 93 octanos. Seguimos nosotros en conversación con el sector privado, con quien tenemos una muy buena interacción, y agradecemos muchísimo su buena predisposición. Desde el viernes a la noche desde hace mucho ahora estamos trabajando juntos, pero desde el viernes a la noche que nos estamos descansando en los contactos y en las reuniones para que la ciudadanía salga beneficiada, para sostener los precios, para no alzar los precios, para hacer todo lo necesario
para que la gente, nuestra gente, para que todas las paraguayas y los paraguayos no se vean afectados por esta lamentable situación, repito, que importamos por esta lamentable guerra que se está produciendo en Europa. Finalmente, quiero destacar que estas medidas se toman en principio por 30 días, es decir, esto va hasta el día aproximadamente 15, 16 de abril. Se evaluará nuevamente en ese momento las condiciones. Tenemos una esperanza por el hecho de que hay una tendencia desde el viernes aproximadamente, una tendencia a la baja. Nos da mucha esperanza de que esto continúe y por lo tanto de que mejoren las condiciones para que la ciudadanía se siga viendo beneficiada con este tipo de medidas. Pero en principio estas medidas se toman hasta mediados de abril, pero nosotros seguiremos monitoreando la situación permanentemente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y la empresa estatal Petropar. Con esto finalmente quiero significar que ha sido una prioridad absoluta que ha establecido el presidente de la República desde Sao Paulo, donde se trasladó por motivos particulares. Ha sido una prioridad absoluta que hoy se tengan ya estas medidas tomadas. Apenas arribó, nos convocó, trabajamos y ya se tienen las medidas concretas que creemos y estamos seguros van a ser de beneficio para toda la ciudadanía en general y en particular para los sectores productivos y la gente trabajadora. Bueno, esto es lo que está anunciando Luis Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, el bello durmiente. Anuncia que desde mañana Petropar bajará 500 guaraníes por litro el precio del diésel tipo 3 y la nafta de 93. Edgar, y ya nos metemos de nuevo al fútbol. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comidas. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 492-811, www.atalayaseguros.com.py. La motoneta por excelencia es la 110 2G de Taiga, motor de 110 cc, transmisión semiautomática con impactante luz LED frontal y trasera, señaleros LED que le dan un estilo más seguro y moderno, cargador USB y más, en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Visita una sucursal Inverfin. También podés escribirnos al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarnos también en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ahora el que está hablando efusivamente es Ortiz, el diputado liberal, ¿verdad? El de la diarrea. Edgar Ortiz, el que está hablando. Bueno, dejemos este tema político porque... Su historia Sí. Bueno, Johnny, a ver, vamos a fondo con Olimpia, por favor, te pido. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itaúa, 100% pasión. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro, podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante
gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora. Llamando al 021-417-8000. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la info a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Johnny, a fondo con Olimpia, está confirmado el equipo, cuántas entradas, ya entradas agotadas decimos, ¿verdad? Bueno, pero seguramente gran cantidad de las entradas lastimosamente en el tema con el tema de los revendedores, ¿verdad? Ella es una cuestión también que no tiene solución, ¿verdad? Pero entradas agotadas, anuncio Olimpia. Sí, así es, totalmente agotadas las entradas para este partido, pero es lamentable, Bruno, pasar frente a Paraguno y ver allí a los revendedores con buena cantidad de entrada en mano de cada persona, y esto perjudica al hincha, al socio, aunque el socio me parece que tuvo la posibilidad de comprar rápidamente por el tiempo que ha dado el club para que el socio pueda comprar su entrada para este partido. Equipo definido. Julio Cáceres ayer hizo una práctica táctica, retoque de lo que quiere para este partido ante el equipo de Fluminense, y está para arrancar con Gastón Olveira. Seguirá en el arco del uruguayo por lo menos en este partido. Lateral por la zona derecha Sergio Otálvaro, ingresa por Víctor Salazar, suspendido 3 partidos de lateral derecho colombiano, en este caso argentino. El colombiano es el que ingresa. Los centrales, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz. Salcedo, que estuvo en el clásico, Alcaraz, que estuvo en las gradas en este superclásico, y lateral por el sector izquierdo Mateo Gamarra, que ni siquiera fue convocado para medir a Cerro Porteño. Llega bien, pero bien descansado, el lateral izquierdo. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Fernando Cardoso. Adelante, Derlis González y el Pollo Recalde. Ayer en conferencia de prensa Julio Cáceres confirmaba la presencia de Marcos Gómez junto a Richard Ortiz. Explicaba de por qué Marcos y no Hugo Quintana, por ejemplo. Mucho más presencia, mucho más marca, por utilizar unos términos, para Marcos Gómez, y mucho más ofensivo Huguito Quintana, quien estará hoy en la banca de expectativa para este partido contra el conjunto de Fluminense. Aparte de los concentrados, de los titulares, digo bien, los concentrados son Alfredo Aguilar, Pedro González, los arqueros, Luis Cáceres, Luis Zárate, Hugo Quintana, Adelio Zárate, que es la novedad en la lista de convocados, retorna después de recuperarse físicamente, Edgardo Orsuza, Feliciano Brizuela, Santiago Vera, Néstor Camacho, Walter González y Guillermo Paiva. Los relevos para el profesor Julio César Cáceres para el cotejo de esta noche en el Defensores del Chaco. Muy bien, Johnny, un abrazo, muchas gracias. Hasta cada momento. Adiós, adiós. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Y al final Aliana levanta la sesión que no tiene quórum. Sí. Estaban presentes todavía. Ya se levantó la sesión aquí en Cámara de Diputados, tanto la extraordinaria como la ordinaria. Está Basilio Núñez también aquí por aquí. Vamos a acercarnos. Ellos convocan la sesión. Ellos convocan la sesión y ellos mismos dejan sin quórum. Entonces, espera, sí, puedo terminar. ¿Cuántas veces ellos continuaron hablando? Creo que somos libres de seguir hablando. Nosotros no elegimos una mesa directiva sin quórum como ellos hicieron. Eligieron con 39 y tenemos pruebas. Así es que, respetuosos de la democracia, y como no tuvimos números, 38, 39, pero cada vez más cerca para tener quórum, o sea que el aviso es para ellos, nosotros estamos esperando. Yo quiero que vos veas a quién se fue Busarqui a estirarle de su banca para que salga. Nosotros no le llamamos... a Edgar Noguera, al diputado Urbieta para que se sumen a su equipo? Yo me hago cargo de mi bancada. Mi bancada tiene 24 miembros, los 24 van a estar. Convocan nuevamente, los 24 van a estar. Entonces, esa es la fortaleza de la bancada. Y eso les preocupa a ellos. Mirá, convocar una sesión para tratar juicio político mientras la ciudadanía está pidiendo auxilio por otras cuestiones, la credibilidad es cero. Traer en una carreta supuestamente y tener un volumen así
también es una burla a la ciudadanía. ¿Quién habló con Ever Noguera, con Freddy Desclés y con Urbieta? Pero y no sé, yo me encargué de mi bancada. Deberías preguntarle a ellos, es una decisión personal. Yo le preguntaría a ellos cómo le convencieron a algunos liberales después de la paliza que le dieron a Alegre, porque recibió una paliza y tiene que rendir cuenta. Entonces, varios liberales se van sumando y están viendo la realidad. Para la próxima semana, ¿creen tener los votos para rechazar y archivar el juicio político? Nosotros tenemos los votos para rechazar. El problema es por ahora una coyuntura. Tienen 2 votos más para el quórum. Y siempre en la Cámara es cambiante. Entonces, pero no van a tener los votos, esos 24 votos son votos seguros. Y más, diría yo, 10 votos, ¿verdad? 34. Si se archiva el juicio político, ¿es factible modificar la mesa directiva electa allá? No, yo quiero apartar y diferenciar. Primero está el juicio político. ¿Por qué presentan? ¿Por qué no tratan? Porque quieren tener número. Entonces, quieren tener con el saque a la fiscala, a los fiscales, manejarle. Mirá que en la Cámara estamos así. Seguramente están yendo los pedidos de parte de ellos. Seguramente hay contratos nuevos que van a querer conseguir, pero tampoco creo que sea a esas presiones. ¿Quiénes son los otros 10 que se suman a de 3 bancadas? El diputado cartista Basilio Bachi Ahí está Núñez. Basilio Núñez, entonces finalmente Aliana levantó la sesión, diputados no trató proyecto. Vamos, atención con la gente de Olimpia, tenemos 2 pares de entradas para la Libertadores, gentileza de Ford regala 2 pares de entradas para el partido de la Copa Libertadores de América, Olimpia Fluminense. Llamanos y contanos dónde te gustaría viajar con tu próximo Ford y ya participás del sorteo de las entradas, es decir, el regalo que vamos a hacer ahora. 2 pares de entradas, atención, 41-51-730, 41-51-731 y ya analizamos el partido de hoy, lo de General Caballero. Hoy tenemos Liga de Campeones. Che, Barcelona quedó eliminado ayer, empató con el Atlético Mineiro, el América Mineiro, sí, 0-0, y en penal le ganó América Mineiro. Otra vez apareció Jairson, apareció el arquero que también frustró a Guaraní. Es un arquero antiguo, veterano, ¿verdad? Sí. 40 años. No, pero Palmeiras. Acordate que en Brasil el Barcelona erró un penal sobre la hora. Sí. Iba a ganar 1-0 de visitante y erró un penal sobre la hora. Sobre un equipo milagroso de América que terminó festejando vuelta por penales. Porque iba a perder su partido en Brasil, como con Guaraní, y erró el penal. Y lo que decíamos, la final de esta Copa se juega en Guayaquil. Sí. O sea, ya Barcelona y tuvieron una gran efectividad en los disparos, los del América. Patearon muy bien. Arriba, al ángulo. A esta altura, cada vez más, la lotería y la suerte se está diluyendo porque hay una capacidad. El movimiento que hacían hasta llegar a la pelota, amague, bailecito, y después te colocaban. Poco se le pegan ellos, ¿no? Sí, diferente. Por eso te digo, sí, se mueven. No es que van directo al balón. Es más difícil pillarle. Y no pudo con ellos Burray, el arquero de Barcelona que ataja penales. Sí. Y hoy tenés Liga de Campeones, Juventus Villarreal. El United, ayer se eliminó el Manchester, increíble. Y no solamente eso, perdió 1-0, se quejó el técnico alemán en contra del sistema de juego de Simeone, ¿verdad? Y te voy a leer textualmente porque estaba muy enojado. Yo quiero ir al otro partido también, Bruno, porque una verdadera escuela de fútbol mundial, que es el Ajax, de alta posesión de pelota, quedó también fuera frente a Benfica. ¿Y sabes quién metió el gol? Darwin Sánchez, jugador uruguayo. Sí, ¿sabes cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene? 22 años. En el 2018 salió de Peñarol. Se fue a la Almería y ahora ya está en el fútbol de Benfica, o sea, en el fútbol europeo de alto nivel. Y de ahí se va a pegar otra vez el salto. Ahí, Federico, va a jugar en Benfica un poquito más. Y ya se va. Ya prepara maleta de vuelta. Volador uruguayo. Sí. ¿Viste? Se dan cuenta y después nos dicen dónde está nuestra selección y todo eso. Y ahí está. No tenemos un solo jugador en Liga de Campeones, no tenemos.
Un solo jugador no tenemos. Bueno, vamos, atención por favor, prepárense con Ford. Llamanos y contanos dónde te gustaría viajar con tu próximo Ford y ya participás del sorteo del regalo de las entradas. 2 pares ahora, vamos, 41 51 730 41 51 731. Ariel se queda para el sorteo. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Personal aumentó la velocidad de tu internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971 100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Escucha ahora el hit de Quiero la Table que une a Niza, un cantante urbano de Argentina, más que música de Chile y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y sumate al movimiento Quiero Lata. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. A los teléfonos y aclaramos que vamos a regalar un par de entradas por persona, es decir, disponemos de 4 entradas. 2 pares, sí, 2 pares. Y gracias a Ford. 41 51 730. 41 51 731. Me avisan cuando está la persona, me va a dar su nombre, teléfono también, se lo identidad nomás, ¿verdad? Se lo identidad nomás. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quién habla? Leticia. Leticia. Sí, Villalba. Espera un ratito, Leticia, porque... Leticia. Sí. ¿Dónde querés viajar con tu Ford? Me quiero ir a Ciudad del Este y conocer la nueva ruta, que me dijeron que las rutas están hermosas ahora, yendo hacia allá. Está muy bien. ¿Tu número de cédula? ¿Terminación? Sí, 160. 160 terminación. Leticia Villalba. Sí. Bueno, y te ganás entonces 2 entradas. Dale, está. Muchísimas gracias. Tenés que venir a retirar acá, en el transcurso de la tarde, sobre Yegros, 7:45, ya. ¿Está bien? Ya. ¿El sector cuál sería? El sector, a ver, te digo, Ford regala 2 pares de entradas para el partido de la Copa Conmebol Libertadores de Olimpia Fluminense. Vamos a confirmar. Vamos a confirmarte. Pero tenés 2 entradas, Leticia, tenés 2 entradas. Dale, muchísimas gracias a ustedes y a Ford. Bueno, Leticia Villalba se gana de esta manera, esta oyente, 2 entradas, nada más y nada menos. La otra persona que se va a ganar el par de entradas, buenas tardes. No se escuchó. Preferencia C se lleva a Leticia. Ok. Vamos a probar. Esta persona que mala suerte tuvo que no salió bien la comunicación. Buenas tardes. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? Todo bien, Luis Lescano, presente siempre. Vamos, Olimpia, carajo. Luis Lescano, ¿es el mismo? Vamos, aguante. Hola, Pe. Luis, vos no te ganaste la vez pasada. Vamos, alentando Olimpia, vamos. Ariel. Bueno, dame, Luis, tu terminación de documento. 996, ahora mismo ya me voy. Espera un ratito, ¿cuánto? 996. 996. Con Ford nos vamos directo al estadio. Con Ford, muy bien. No, pero este también ya tiene su eslogan, es rápido, creativo. Bueno, Luis, te ganaste 2 entradas para esta noche. Gracias, Ariel. Vamos, ABC, carajo, siempre. Qué euforia. Bueno, después de ganarse 2 entradas, Federico, ya agotadas y tener 2 de no tener nada y tener 2 entradas para el partido de hoy, para, como dicen los brasileños, para la final de Asunción, ¿sabes lo que es? Sí. Bueno, reiteramos los ganadores. Leticia Villalba
Terminación de documento 160, 2 entradas. Y Luis Lescano, que ya es cliente nuestro, entonces 996 su terminación de documento, 2 entradas también. Gentileza de Ford. Que nadie llame más porque ya acabamos, agotaron las entradas también acá en ADC Cardinal. Bueno, a ver, Federico, vamos a retomar la programación y... ¿Qué partido? ¿Qué revancha? El único antecedente fue la serie del 2013, ¿no? Cuartos de final y ahora de vuelta se cruzan en el camino los de Olimpia y Fluminense. Ya estamos con el análisis. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4. El todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón deliciosamente natural. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Bueno, señores, vamos a analizar está lo de General Caballero. ¿Cuánto al final está? Son $900,000 por pasar, más. Vos ya 1.125.000. Porque por clasificar al cruce ya se ganó, ¿no? Sí. Y ahora por clasificar otra vez a zona de grupo. Pero ¿cuánto fue por clasificar a la Por Sudamericana? jugar estos 2 partidos, uno de local. Porque yo leí 225.000. 225. 225 más 900. Sí, exactamente. Entonces son 1.125.000. Exactamente. Sí, buena Es plata, muchísimo y prácticamente lo de la televisión. Bruno, ¿y por qué te parece que eso de América y el propio General Caballero, a partir de la previa de estos 2 partidos, y Nacional y Guaireña juegan con, bueno, Nacional creo que no, pero Guaireña también, con equipo suplente? Claro. Si acá está el botín mayor. Este era el objetivo prioritario de este primer semestre. Pero estamos hablando de casi 2 millones, o sea, 2.500.000 Y es lo que te da la dólares. televisión en un año. Sí, $2.500.000 en un año que gana General Caballero. Bueno, hoy repetimos esto, Liga de Campeones, Juventus Villarreal a las 5 de la tarde. Terminó 1-1 ese partido. Hoy en Francia a las 5 de la tarde, Lille ante Chelsea. Ganó Chelsea en el Stamford Bridge de local 2-0 el partido de ida. Y después tenés Copa Libertadores Estudiantes de La Plata, Everton, 19-15, y tenés 21-30 Olimpia Fluminense. Había ganado Estudiantes ya en Chile, 1-0. ¿Cómo salió? 1-0 ganó Estudiantes en Chile, de visitante. De visitante ganó Estudiantes. Sí. Doctor Aldama, Julio Aldama, presidente de General Caballero. ¿Cómo está, doctor? Hola, Bruno. Buenas tardes a los compañeros. Un gusto. Felicidades. Le estábamos buscando al profe Bobadilla, pero está totalmente ronco, no puede hablar. Sí, la verdad que sí, anoche ya quedó disfónico después del partido. Sí, estaba disfónico totalmente. Presidente, los pasos que están dando realmente, bueno, histórico, no de lo deportivo, lo económico. Es muy práctico tu equipo, mete los goles cuando los tiene que meter. Tiene jugadores muy habilidosos. Alfonso. Ayer vos le marcaste como figura a Alfonso y no sé en qué partido fue en partido contra Olimpia. Cancha Olimpia. ¿Dónde salió? Extremo derecho. ¿Ese jugador de ustedes, presidente? Sí, jugador nuestro es Bruno. Él vino de las formativas de Libertad. Hoy día es jugador de General.
¿Cuántos años tiene el presidente? 21 años. Ah, ¿este es tu próxima venta, presidente? Nosotros, Bruno, tenemos un equipo muy joven. Ayer jugaron chicos de 21, 19, 22, 24, 26 años. Arévalos y Corulo fueron los más experimentados, digamos. Fabio. Sí, ¿qué tal, doctor? Felicidades. Hola, muchas gracias. Bueno, hablabas de los méritos de tu equipo y la verdad que encontraste también jugadores en la Argentina que te están rindiendo, el caso de Leandro Corulo, de Guillermo Auché, de Juan Heinze. Estos jugadores, ¿cómo llegaron al club? ¿Cómo hiciste este proceso para poder traerlos, presidente? Y fueron jugadores referenciados por amigos que viven en la Argentina, y algún representante que ya tuvimos en contacto con él en años anteriores, ¿verdad? Así que realmente sí, contento con el rendimiento que vienen teniendo los muchachos, pero todo el equipo, Fabio, yo creo, ya estoy muy contento, muy conforme con lo que estamos haciendo, más allá que en la apertura se nos hace esquiva un poquito la suerte con los resultados positivos, pero yo creo que ya con el transcurrir del tiempo el equipo se va a ir aplomando y vamos a lograr los resultados que anhelamos. Pero bien. Presidente, ¿qué piensan hacer con el dinero? Ustedes ya hicieron una inversión importante en su estadio, ya van a tener su propio estadio, a diferencia de, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? A diferencia de los otros equipos que ascendieron, que no tienen cancha donde jugar, que deambulan. El caso de ustedes tiene un estadio con 10.000, capacidad para 10.000, lumínica, no sé si ya le habilitaban el bar, cómo va eso, pero un poco cuál es, dónde van a invertir el dinero, presidente. Mira, Bruno, General Caballero es una institución que no tiene ingresos genuinos, pero nosotros hemos invertido mucho para la infraestructura, un poquito con la ayuda de, o sea, claro, con la ayuda de la APF, con lo que nos da para infraestructura, tenemos el apoyo de la municipalidad en nuestra comunidad y después con deudas adquiridas, ¿verdad?, para poder hacer todo eso. Eso no se hace de la noche a la mañana y así soplando, ¿verdad? Entonces tenemos deudas que, gracias a Dios, con este ingreso que vamos a tener, nos va a permitir amortizar un poco esas deudas, Bruno. Y respecto a la certificación del bar que nos falta, es por cuestiones de llegada de la gente, ¿verdad?, de Asunción hasta Mallorquín, por el tema de cierre de ruta. ¿Y esto podría retrasar en qué medida la posibilidad de que jueguen de local? Tenemos la información de que ellos van a venir el viernes, no sé, se tuvo que otra vez, digamos, planificar para otro día y en este caso para el viernes quedó la fecha. Bueno, pero en principio el viernes entonces podrían ya autorizar el escenario. Dios quiera que sí, porque estamos soñando con esto. Nuestra comunidad está muy ansiosa, está pero demasiado ansiosa para que el lunes acá podamos inaugurar nuestro estadio y juguemos de local contra Guaireña. Presidente, sí, porque después quieren llevarlo a Cerro Porteño también, o sea, Guaireña, Cerro. Sinceramente hablando, ¿cuál es le llaman voto duro, le llaman en la política? ¿Cuál es el público así duro que vos decís, con esta gente nosotros vamos a contar siempre cuando juguemos de local? Y yo creo que por arriba de las 3.000 personas siempre vamos a estar, Bruno. Y sobre todo si el equipo va bien, sabemos, ¿verdad?, que nuestro público siempre es exitista, ¿verdad? Así que si vamos bien, con más razón, ¿verdad? Creo que vamos a tener un acompañamiento, pero más que importante, ¿verdad? Yo confío mucho, hay mucha gente que ya está esperando, pero les cuesta llegar hasta Asunción para acompañarnos. Imagínate toda la distancia que tiene que recorrer, la parte logística, o sea, los recursos que hay que tener para poder llegar. Y eso nos frena un poco. Ayer muchísima gente se quedó sin posibilidad de ver al equipo preparada, que tuvieron que retornar del camino del viaje, ya tuvieron que retornar por el cierre de ruta. Ayer íbamos a tener un acompañamiento, pero demasiado importante, que lastimosamente por las circunstancias de la situación vial que tenemos hoy día no se pudo llegar, ¿verdad?
Muy lindo, presidente, lo de la séptima fecha, si logran concretar para el lunes la inauguración del estadio, pero para la novena, con esto que pudieron lograr, me parece que van a tener una buena recaudación en el 3 de febrero contra Cerro, en la novena fecha. Esa es la intención, ¿verdad? Y nosotros hemos estudiado en directiva esta situación y creemos que va a ser conveniente, mismo por seguridad y también para darle una oportunidad también a todo el departamento del Alto Paraná poder ver ese partido. Yo creo que va a ser muy lindo y darle esa posibilidad a la mayor cantidad de gente posible. Por eso estamos pensando llevarlo a Cerro Porteño al 3 de febrero para la novena fecha. Presidente, de nuevo felicidades, gran gestión sin duda. Felicidades por todo lo que están haciendo. Gracias, Bruno, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, doctor. Gracias. Julio Aldama, presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín. Un paso deportivo, económico, muy importante. Seguimos con Olimpia, por favor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.by, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Unimed. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Acá me plantean, por ejemplo, línea 3, que Olimpia juegue con línea de 3. ¿Cómo se imaginan ustedes que hoy va a plantear el Olimpia? Porque vos lo escuchás, Julio Cáceres tiene un discurso comedido, ¿verdad? Pero sí, lo escuchás a Richard Ortiz y dice, no, vamos a entrar a buscar el partido. Y no es el mismo discurso que Julio César Cáceres, ¿verdad? Yo creo que de llegar primero al primer gol, de no enloquecerse, de jugar, de hablar él 90 minutos, más de 90 minutos tenemos. Yo creo que él se refería con respecto a eso, no a alocarse, con respecto a la defensa. Y hablan también de poner la paiva, y no me hablan mucho en el WhatsApp y también acá me escriben, ¿por qué no inclusive poner 3 delanteros? No, tranquilo, tampoco. O Paiva en reemplazo. ¿Paiva por Recalde? Sí, ese era el cambio que yo también pensaba, ¿verdad? Es que en función ofensiva Olimpia va a tener 4 jugadores que van a llegar siempre. O sea que va a presionar arriba, va a ir. Y de los 4 de atrás... lo puede ir también. Claro, de los 4 de atrás el que no se va a ir es Mateo Gamarra definitivamente, si es que juega. Porque ayer cuando le preguntaba a Johnny, a Julio, nuevamente por el tema, decía, está preparado para jugar de central o de lateral, dando a entender que en momentos dados del partido puede cerrarse un poco más para armar una línea de 3 o un lateral, ayer, claro, un lateral más estático, más quieto, o sea, él poca salida. Él dice, es el único, te dejan entrever que es el único. Mateo Gamarra aparece puesto, pero tampoco lo confirma. No. Él está preparado. Cuando le preguntan si va a jugar. Después dijo en un momento, lo preparamos, dijo. Claro, entonces por decantación uno piensa que va a jugar ahí, sí, no va a subir. No es un jugador que tenga mucha subida tampoco. Sube ahora porque juega en Olimpia, en un equipo grande que lo espera mucho, pero tiene alma de central, se va a mover por allí. Uno se imagina Cardoso, Recalde, Olimpia es un equipo de prueba de media distancia también. Sí. Tiene una buena media distancia con Cardoso, con el Pepe Pollo, con Ale Silva.
Johnny dice que Julio Cáceres descartó a Paiva. El lunes también. No, lo que estamos hablando es que hay una especie de clamor de algunos hinchas. Vos estabas leyendo también. Claro, no. Nosotros lo tenemos dentro del comentario. Pollo juega titular con Delio, o sea, eso ya está. Pero, yo cuando le pregunté, pero algunos pues te hablan del planteamiento. Claro. Una cosa es opinión, otra cosa es la noticia, ¿verdad? La noticia es que Recalde juega. Cuando le preguntábamos el lunes si lo hizo descansar, justamente pensando, dijo sí, lo queríamos tener entero para el partido, y ahí la deducción fue que arranca como titular y no cambia Julio Cáceres. ¿Y cómo crees que va a plantear Olimpia de entrar al partido? Yo creo que tendrá que salir a presionar, Bruno, sin regalarse ni desnudarse. Pero no tiene otra. Un gol de Fluminense sería... Claro, pero presiona bien Olimpia. Presiona bien por eso. Y este equipo tiene también, a Derli, presiona... tiene a Fernando Cardoso, tiene a Ale Silva, se suelta Gómez o Richard. Tiene jugadores aptos para la presión. No es muy buena. No es buena directamente. Yo creo inclusive que va a arrancar el partido y conociendo cómo juega Abel Braga y sus equipos, va a darle un poco la pelota a Olimpia, va a cubrir espacios, y después cuando tenga la pelota de Fluminense va a tratar de tener el más tiempo posible el balón en cuanto a posesión prolongada. ¿Qué va a ganar con eso Fluminense? Tratar de sacarle el ritmo a Olimpia. Y eso Olimpia tiene que evitar con una buena presión en la media cancha, en esa zona donde va a tratar de salir Fluminense, y apretarlo y jugar, empezar a desbordar. Porque no le gusta a los brasileños no tener la pelota y tener que seguir justamente a sus marcadores. Y Olimpia tiene con qué. Tiene jugadores que pueden desequilibrar en mitad de cancha. Esas asociaciones, ese juego de inspiración que pueda tener Ale Silva metiéndose por el medio, el mismo Pollo Recalde juntando juego por esa zona, una corrida importante de Otálvaro para subir, y que esté fino en los cruces principalmente. Y a diferencia de Tito Torres, con Gamarra lo que gana Olimpia también en el juego aéreo. Ya sea defensivamente para marcar mejor lo que no pudo hacer bien en el partido de ida, como también tener lo suyo en el juego ofensivo, porque me parece que Olimpia puede lastimar y mucho, y como decía Federico, no es que tiene gol simplemente, huele a gol Olimpia es un equipo como dijo el presidente, que tiene una facilidad tremenda para llegar y tener situaciones, crear situaciones muy concretas. 12 tiros de esquina en Río y 5 llegadas claras, habla. Sí. De un equipo que tiene llegada. Hay equipos que se van a jugar este tipo de partido y tienen 2 tiros de esquina en todo el partido. Y además Olimpia le sienta bien eso de presionar y tomar mal parado al rival a partir de la recuperación de la pelota. Y mandarle gente arriba, llegando con mucha gente. Así es que, y lo que decíamos también, que Fluminense no ofrece mucha garantía en defensa. Son zagueros que no son, dentro de todo, tienen cierta torpeza. A mí no me transmitió de ninguna manera la seguridad que cuando es atacado, ya sea Nino o Brás, alguna ventaja se le puede sacar. Por eso ponía de ejemplo esa jugada de Derlis. Pero también prudencia promedio, sin enloquecerse, jugar un partido de inteligencia, tener lectura de las circunstancias de juego. Y ¿sabe por qué? Ahí, sí. Porque Fluminense, así como decimos Olimpia tiene gol, Fluminense también. Tiene gol fácil, estaba siendo dominado en Colombia, claro, termina ganando 2-1. Estaba ganando. Millonarios salió a la revancha a buscar, gana 2-0. Sí, y Millonarios tuvo inclusive buenas oportunidades. Claro, y contra Olimpia de la nada también marca al toque. Y también en Olimpia ese arranque en el segundo tiempo en la Copa. Sí, eso también, hay que cuidar. Totalmente, 3 goles seguidos. La otra vez Cerro, mirá que el Cerro lo madrugó también en el arranque del segundo tiempo la otra vez. Ese momento que hablamos que la pelota para la Merite parece que entra totalmente desconcentrado. Pero debe cuidar eso porque yo creo que un gol recibe y te trabaja la cabeza que vos, haciendo gran esfuerzo de 3 goles, tengas nada más que el premio de los penales. Ahí ya es un milagro. ¿Verdad? Porque si te hacen un gol, tenés que hacer 3 y te trabaja, repito, el tema de hacer una hazaña, de dar vuelta a un partido, pero que te dé solamente los penales. Sí. O sea, no es ni el pase directo. Entonces, recibir un gol va a ser nocivo. Yo sé que recibió ya con Nacional, pero era partido de ida, o que le hizo una Fluminense allá, pero era partido de ida. Este partido de vuelta y el voltaje es totalmente diferente. Es chavo. No, y es remar. Al todo nada, claro, así. Y allí remar difícilmente ya sería un milagro levantar un 0-3. Básicamente ahí podría ya estar la eliminatoria sentenciada. Eso trabaja muchísimo la cabeza en lo psicológico. Muy y otra cosa, ¿no? Otra cosa, porque es cierto que se va a festejar mucho el momento, el tema de pasar a fase de Copa, fase de grupos, pero también es cierto que Olimpia está haciendo una buena campaña dentro de todo el fin de año que tuvo, y que algunos nos miraban, incluso después de la revancha, porque después vuelve la fe. Pero apenas terminó el partido en Fluminense, había hinchas que decían, Copa Sudamericana no está tan mal tampoco. Claro. ¿Verdad? Olimpia puede ser un nombre grande.
en la Copa Sudamericana, pero hoy, y visto el clásico ante Cerro, la fe está intacta de poder dar vuelta a la historia, pero también allá juegan, porque en Brasil, repito, que el Globo llama la final de Asunción, para que se vea un poquito cómo viene Fluminense también, cómo toma Fluminense esta serie, la inversión que hicieron y el tema de pasar a fase de grupo o jugar Copa Sudamericana es tan importante para Olimpia, con toda la grandeza que tiene a nivel continental, el nombre Olimpia, mucho más nombre que Fluminense, pero Fluminense es un equipo grande, de un país grande como Brasil, entonces también está persiguiendo a full el tema de clasificar a la fase de grupos. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. All de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Power Systems. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores Gafa, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Y Luis Enrique, ya hablamos tanto de esto. Yo no me trago esa historia de que vino pero no, que es duda, que no va a jugar. No, ya está confirmado, va a jugar. Y sí, ultra confirmado, ayer lo confirmó el técnico, claro, para que va a hacer duda. Hoy estaba escuchando de vuelta a Ariel. Claro, cosa que... ¿Qué pasó? Por ejemplo. Le digo que el juego estaba con el ánimo por el suelo y dije, pues, ¿cómo se le pegó un baile a... Sí. A Enrique. Sí. Estará terrible, Enrique. No, pero Luis Enrique está confirmado titular. Y a mí cuando la otra vez el colega nos dijo, viaja pero no se sabe si va a jugar. A mí no me convenció. A mí me extrañó porque yo el sábado le dije que iba a jugar. Si yo lo ponía dentro del equipo. ¿Cómo no va a jugar la final de Asunción? Le llama y no va a jugar la figura. Porque fue transferido. Porque no, era como así, como dijo Dani, pues, ya se vendió el jugador y se va en el mes de junio, ya se va al Betis. Sí. ¿Verdad? Y si no juega, va a ser un problema porque van a decir, ¿por qué no le puso? Porque ya le vendió. Y si lo pone y se lesiona, la gente de Betis le puede reclamar. No, pero eso, y si juega y es figura, más le van a putar al presidente porque por el costo que le vendió es... un alto porcentaje del pase, 85%, 13 millones. Sí, pero estamos está en marzo recién, ¿no? Obviamente que iba a jugar, esa no era una causa el arma más importante por la que no juegue de ninguna manera. Acordate que
Riquelme se fue al Barcelona y jugó su último partido acá contra Olimpia en mayo, cuando le gana a Olimpia con el gol de Isasi. El último partido en Boca fue en mayo y ya estaba vendido a Barcelona. No, esa no es la causa. ¿Vos te acordás el caso de Richard Ortiz? El de Richard Ortiz se fue muy fuerte. Sí, porque pero Olimpia había clasificado para la final. Claro, pero la final fue después del periodo de pase, pues eso fue diferente. Claro, no, pero lo vendió el presidente en pleno, o sea, cuando se estaba preparando la final de la Libertadores, lo vende al Toluca a Richard Ortiz. Inatajable. Y era medio equipo, era Richard Ortiz en ese equipo, en el medio campo. No tuvo reemplazante. Era su mejor momento. Venía a hacer goles claves. No tuvo reemplazante, pero era inatajable porque 6 meses antes había caído una cuestión con Fiorentina que ya estaba casi firmada. Con Chelsea, esa fue Recanate, Fiorentina. Fiorentina estaba hecho. Pero Recanate llegó a decir en su momento. Desde ese día Diego Cerrati dijo, nunca me voy a decir, está hecha la operación. Porque él... Y sí, dio luz verde, humo blanco, Fiorentina, Richard Ortiz, y se cayó a la tarde, la noche de Italia, la tarde de Asunción, y terminó ahí, pero por eso lo vendieron a Toluca rápidamente, y después trajeron a... ¿A quién trajeron? Trajeron nadie en el puesto. Vino Mazacote, vino Jiménez, Nelson Benítez. Pero Jiménez vino Jiménez en volante ofensivo y Nelson Benítez lateral izquierdo. Vinieron 3 que no representaban nada. Antes no vino también un argentino. 2 argentinos vinieron, Jiménez y Nelson Benítez. Sí. Y Nelson Benítez, sí, los dos. ¿Y Pitoni ganó la titularidad ahí? Pitoni, claro, Pitoni con quién habrá terminado jugando la final. Valle ya estaba. Eduardo Aranda. Valle, sí, pero Aranda Pitoni, tenés razón. Aranda Pitoni fue el doble 6. Sí. Y después ya jugaban, estaba Valle y compañía, pero eso fue en mayo y él no pudo jugar ya la serie final, ¿verdad? Él jugó el primer partido con Santa Fe de Bogotá acá, el segundo partido ya no jugó en Colombia, que fue en julio, me acuerdo cuando se reanudó todo después de lo que fue la Copa América. También dice, Javier Correa delantero. No, ese vino después. Javier No Correa estamos delantero, hablando de acá dice incorporación Johnny, tiene razón Johnny, él no metió ningún gol acá, fue a Central y comenzó a meter un montón de goles. Javier Correa, igual que Orsini. Orsini está en Boca todavía. Y después el otro, ¿cómo se llama? Que hizo goles. Es Luqueño. Y después Pacerini. Que también hizo goles en la Copa Libertadores con un equipo chileno, ¿verdad? México. Y nunca hicieron goles por acá. Y Hernán Barco decía que tenía problemas pulmonares. asma. No podía jugar. Se fue a la altura de Quito y a Yugoslavia, a todos lados. No, a China y todo se fue. No sé, recorrió. Sí. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. Upisa te acompaña con sus nuevos cortes, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pishupe Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embohue el calor. Con nuestra hierba indega, pantalón limón, apagas el calor y todo lo que quieras. Con Cetlón Capi, hierba de lucero, coco, menta y limón y el sabor dura mucho. Hierba mate indega, proba pues. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, para proteger y renovar tu casa con Zika. Con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay y Natec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad y garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contactar al 062-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal.
Aposta sin riesgos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, 13:59. Una conferencia acá, sí, no. Una conferencia ¿Qué previa se viene hoy? Conferencista. Arrancamos, Fabio, con todo hoy. Sí. Voy aquí temprano, ¿no? 19 horas y después las 20 ya. 19 horas arrancamos todo. Ya van a estar los móviles desde temprano. 32.000